Hace mucho tiempo, recién construidas las pirámides, los faraones egipcios practicaban un juego de enorme y terrible poder. Pero esos juegos oscuros desataron una guerra que amenazaba con destruir al mundo entero, hasta que un valiente y poderoso faraón atrapó la magia, encerrándola en los místicos objetos milenarios. Ahora, 5000 años más tarde, un chico llamado Yugi ha desvelado el secreto del puzzle milenario y las antiguas fuerzas mágicas le han invadido. Ya que el destino le ha escogido para defender al mundo de los juegos oscuros, tal y como ya hiciera el valiente faraón hace 5000 años. ¡Bienvenidos al duelo! Hola a todos y bienvenidos al sexto capítulo de Manga por Hombro. Estamos a 25 de julio de la grabación y yo soy Andrés Nieve y me acompaña como siempre Raf. Muy buenas a todos. Y para este mes venimos cargado con muchísimas noticias, ¿verdad? Bastante. Y muy reciente, desde luego. Y muy reciente. De hecho, una de las noticias que tenemos ha sido de hoy, ¿no? Realmente, que ya la trataremos prácticamente después. Sí. Vamos a empezar con los temas de actualidad, ¿verdad? Para después tratar diferentes temas que ya iremos comentando. El primer tema de actualidad que tenemos preparado para hoy es, si seguís nuestro Twitter, que seguro que lo hacéis ya, y si no estáis a tiempo todavía, que es verdad, que es MXH Podcast en Twitter. Raf y yo hemos estado ocupados, ¿cuánto? ¿4 días con esto? Sí, prácticamente casi una semana. Sí, hemos estado unos pocos días bastante ocupados con la entrevista entre Ichiro Oda y Gosho Aoyama, es decir, los autores de, bueno, las mentes maestras detrás de One Piece y de Detective Conan, que son dos de las series más importantes de la historia del manga. Y, por supuesto, las dos series que hacen el carro tanto a la Jump, en el caso de Oda, como a la Sunday, ¿verdad?, en el caso de Aoyama. Esta entrevista estuvimos traduciendo, la verdad, Raf la hizo en inglés, ¿no? Si no me equivoco, ¿tú? Efectivamente. Sí, tú la estuviste haciendo en inglés y yo la he traducido al español y entre los dos hemos ido montándolo. Raf se ha ido ocupando del diseño, seguramente la hayáis visto ya y si no, pues os dejaré el enlace correspondiente. Y bueno, ¿qué decir de la entrevista? La entrevista es una pedazo de maravilla, vaya. Es una maravilla y es larguísima, de 40 pares de cojones. Sinceramente no me esperaba que fuese a ser tan larga porque cuando se anunció toda esta movida allá por el 12 de julio creo que fue, que salió... Fue una especie de shadow drop, o sea, de la nada nos encontramos con que había un vídeo especial que subía al canal de One Piece a YouTube y decía especial de One Piece por Detective Conan. Y claro, no teníamos ni idea de cómo se iba a realmente ejecutar ese especial. Sí que es verdad que podíamos teorizar que iba a ser una entrevista o una charla entre ambos autores porque ambas partes, tanto Oda como Aoyama, habían comentado con anterioridad y lo comenta en la propia entrevista incluso, que les gustaría les habría gustado hablar entre ellos, porque bueno, son dos autores prácticamente legendarios, son autores que actualmente ambos han cruzado los 100 volúmenes de forma casi simultánea, tienen sus animes en emisión y tienen bastantes cosas en común, son al final dos caras principales de lo que es esta industria. Y pues bueno, nos hemos encontrado con eso, con una entrevista bastante interesante, muy larga, con muchos detallitos sobre los inicios de sus serializaciones, sobre lo que van a ser sus próximos finales, todos los cambios a lo largo de su carrera y eso, contenido bastante guay. No sé qué es lo que más te va a llamar la atención a ti. Yo creo que porque contar toda la entrevista en el podcast es literalmente imposible porque entonces sería un capítulo, claro, no, ni de coña, porque como ya hemos trabajado tanto en ello, es verdad que siendo sinceros, los dos hemos acabado un poco hasta el nabo de la entrevista, no por nada, ¿verdad? No por nada, porque la entrevista es fantástica, sino simplemente por la cantidad de trabajo y seguramente si estuvisteis viendo en directo el caos que tuvimos para subir el tweet fue la hostia, porque nosotros queríamos hacer un hilo, ¿verdad?, en Twitter y tenerlo todo lo mejor puesto y diseñado posible y Twitter, pues no sabemos por qué, pues nos iba dejando los tweets no disponibles, pero bueno, lo pudimos solucionar. Y yo creo, tío, que lo que más me ha gustado de la entrevista es ese momento en el que los dos se sinceran un poquito sobre sus series, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que ha comentado Yama que me encantó y que no tuvo nada de repercusión por culpa de algo que ya sabemos
los dos que es, y es simplemente la prensa amarillista. Y es que, claro, ambos comentabas el tema de cuánto tiempo les quedan a vuestras series, tal. Y Oda decía, pues a mí me gustaría que no voy a acabar la serie, acabarla en 3 años, ¿vale? Y eso eclipsó totalmente lo que dijo Oyama, que me parece bastante más interesante, que es que estando él en el hospital, ¿no? Si no me equivoco, se puso a pensar, hostia, tío, la gente se muere, ¿y si me muero yo? Y dice, al carajo, voy a hacer el capítulo final de Detective Conan. Y lo dibujó. Y, hombre, dice que a lo mejor hace algún cambio. Pero hasta el propio Oda, ¿verdad, tío? Se queda así como sorprendido, en plan de cómo. Porque suelta ahí esa bomba de información que yo creo que no se esperaba nadie que se soltase. Entonces, eso es una de las cositas que más me ha gustado, así como las pequeñas anécdotas de Oda diciendo que consideraba que Detective Conan era un enemigo a batir, ¿no? Cuando estaba trabajando para el autor de Kenshin, ¿no? O sea, es una entrevista muy, muy interesante, tío. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti? A mí justamente eso último que comentaba, Sí, pero a ¿no? nivel de cómo se representa incluso en la propia entrevista y en la forma de hablar que tienen ambos, porque Sí, sí, Oda sí. durante casi el comienzo es como que demuestra mucho ese espíritu de la Jump, no sé si por su parte o porque, digamos, a lo mejor está un poco motivado editorialmente, pero como que demuestra mucho más esa competitividad, ese espíritu luchador, no tanto obviamente hoy en día, pero sí que él habla abiertamente de ello, de cómo en sus inicios pues era toda una competición muy dura, comparaciones con obras grandes, palazos editoriales continuos, sabemos de sobra por entrevistas que nos ha comentado que inicialmente One Piece se rechazó muchas veces antes de ser serializada y pues bueno, al final Oda tiene como ese aire más competitivo, ¿no? Y esas preguntas de ¿me veías como un rival? ¿Veías rivales en otras revistas, en otras series? Y Aoyama, en cambio, es como... Está de chill, de chill. Sí, hablando mal y pronto, le sudaba los cojones, Sí, absolutamente todo. O sí. sea, no Era veía la hostia. rivales. Sí que es verdad que también me da la impresión de que esa mentalidad la construye por lo que él mismo comenta, y él Él dice, lo cuenta así. es que cuando comenzó Detective Conan estaba en los primeros rankings, desde los primeros capítulos, y yo no tuve... Sí, O sea, él pensaba que la serie se iba a cancelar pronto, igual que muchos sí. autores en esos años pensaban que sus series se cancelaban al instante porque era lo que ocurría a nivel general en la industria, pero la serie empezó a ser popular desde muy pronto, de forma muy similar a One Piece, al fin y al cabo, porque One Piece también sabemos que se disparó en popularidad desde que comenzó en la propia revista. Sí. Y no tuvo él realmente ninguna presión, ningún miedo, ninguna necesidad al fin y al cabo de ver rivales en otras obras. También es muy cierto lo que comenta de que es un género el que trata al fin y al cabo Detective Conan, el misterio, los casos, la lógica, que no se suele ver tan a menudo en el manga shonen. Se ve, pero no es lo más prolífico, por así decirlo. Y por tanto sí que es verdad que no se siente tanta presión que si a lo mejor estás haciendo una serie de deportes, una serie de aventuras, una serie de peleas, y viene otra serie del mismo género que comienza a ser más popular que tú y que puede, digamos, a lo mejor arrebatarte ese puesto. Mm. Al final es que es una entrevista que ha dado para tantos temas de comentar, ¿verdad? Que es lo que te decía antes, tío, que si la entrevista en sí son 25 páginas, que es lo que nos ha quedado a nosotros más o menos, al final, si nosotros tuviéramos que comentarlo todo, sería para un capítulo de 3 horas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, Perfectamente. La verdad es es que un que es contenido la por hostia. eso es más preferible que la gente que tenga Sí, interés en sí, ella lo la lea, pueda claro. leer, tanto en inglés como en Sí. español. Está disponible en redes sociales, en nuestro perfil la puede encontrar y os aseguramos que merece la pena la lectura. Es larga, pero merece bastante la pena porque es al final un contenido que pocos mangakas pueden traer a la luz o que pueden expresar de la manera que estos dos lo hacen. Pocos mangakas pueden decir he sobrepasado 100 volúmenes y llevo más de 25 años en esta industria, trabajando sin cesar, sin parar. Entonces, merece mucho la pena, sinceramente. Además se ve, y ya pasamos a otro tema si quieres, se ve mucho en esta entrevista, al igual que en otras entrevistas que ha tenido Oda con otros autores, la personalidad que tiene. Tiene una personalidad muy, muy definida y es que es muy fácilmente vislumbrable cuando se le ve y se le escucha hablar. Bueno, se le escucha, en este caso se lee las palabras que estás diciendo. ¿Tú te acuerdas cuando hizo la entrevista con Horikoshi de My Hero Academia? Que era súper divertida porque era Luffy hablando con Deku, porque las personalidades de ambos eran muy parecidas a las de sus personajes.
Entonces es una cosa que me gusta mucho y en Aoyama a lo mejor no se nota tanto, pero sí es verdad que se ve que es un tío que tiene mucha cabeza y que es un tío que es como, que se le ve que está muy centrado. No sé si me Se le nota entiendes. veterano. Yo Sí, muchas sí, veces sí, defino sí, sí, esta actitud como veterano. No, totalmente. no diciendo que Oda no sea veterano, pero se No, no, ya, ya. siente que Aoyama está como a nivel más senior. Y creo que eso proviene sobre todo por la diferencia de edad. Estamos hablando al final de 12 Sí, años. Y no solo eso, sino que el propio Aoyama tiene experiencia en otras serializaciones famosas y largas antes de Detective Conan, en ya ciertas iba, por ejemplo, perspectivas. ¿no? Exacto. O Ya Magic iba Kaito. Magic Kaito y una serie de béisbol cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero hombre, son 3 serializaciones que te dan ya una idea de cómo funciona todo este mundo del manga. Y en el momento en el que comienza la cuarta, pues digamos que le daba, no es que le quite eso bagaje ni le reste experiencia de Ichiro Oda, ni por muchísimo menos, Claro. pero sí que le denota más veteranía. E incluso Oda le trata con honorífico durante prácticamente toda la entrevista. Oda le llama a Oyama con el sufijo de San y a Oyama le habla con el sufijo de Kun a Oda prácticamente. Entonces se nota, digamos, un poco y se refleja claramente esa diferencia en actitud, aunque Oda diga que gracias a, digamos, el estatus que tiene ahora mismo como autor tan popular que es, cultiva poco a poco esa mentalidad más de tranquilidad y tal, sí que se nota todavía un poco esos resquicios, ¿no? Esa ceniza del espíritu de luchar y de pelear con otra serie. Otro tema, otra de las noticias que tenemos bastante potentes de este mes es que, bueno, Black Clover por fin Por fin vuelve vuelve. después de llevarse, ¿cuánto han sido? 4 meses, 3 meses, empezó en abril. 3 meses y pico, No sí. fue, Ha sido más. sí, no fue en abril, ¿no? Creo que fue cuando se fue. Te puedo intentar buscar la fecha ahora mismito, pero creo que sí, han sido un poquitito más de 3 meses, porque Sí, al fin y al cabo, sí, claro, sí, yo creo que sí. Yo lo miré en Manga Plus hace poco y yo juraría que empezó en abril el descanso, pero no, a lo mejor estoy equivocado. Pero bueno, sabemos que por fin va a volver la semana que viene, ¿verdad? Sí, Por vuelve la fin, madre semana que mía. viene ya en el número 35 de la Weekly Shonen Jump. Y Con su mira, aquí arco tengo la final. fecha, 21 de abril, Sí, es el momento en el que, digamos, la serie entra oficialmente en en descanso, hiatus, en parón, sí. exactamente, y básicamente vuelve en el número 35, que va a ser para esta semana prácticamente, en la que estamos grabando, porque estamos a lunes, 31 de julio. O sea que abril, mayo, junio, Sí, julio, sí, vaya. unos 3 meses, 3 meses. Sí, 3 meses y algo. Tengo ganas de ver el arco final, pero a la vez tengo muchas ganas de que se acabe y me gustaría mucho que el arco final que haya trabajado Tabata lo haya podido trabajar de la mejor forma, pero especialmente, tío, que no vuelva a tener los problemas de salud que ha tenido, tío. Es lo que es la prioridad número uno para mí, la verdad, Hombre, yo sinceramente. entiendo, y como sabemos ya de sobra con este tema de los descansos, los autores no es que descansen realmente No, cuando tienen ya, sus ya, yo lo sé. ausencias de la revista. Entonces me imagino que lo que ha hecho Tabata durante estos 3 meses es sobre todo Adelantar adelantar trabajo, trabajo. tío. Claro, Sabemos sí, de, sí. sabemos de sobra que el 95%, el 100% de los autores de cualquier revista siempre lleva una serie de manuscritos y capítulos ya dibujados previamente al que se publica, unos 3-4 Sí, capítulos de media. Yo entiendo que Tabata en estos 3 meses lo que ha sido es lo que ha hecho o ha intentado es construir una cantidad, una batería de capítulos mucho mayor. Eso claro, tío. o que... Porque es que, claro, me gustaría decir, no, se ha recuperado al 100% y va a poder mantener el ritmo sin ningún tipo de problema. Eso en 3 meses, Nah, no, no, teniendo no, en imposible. cuenta lo que el cansancio, el estar tan exhausto, eso no se recupera en 3 meses, ni en un año, ni en 2. Eso necesitas literalmente acabar una serialización, irte de vacaciones, olvidarte por completo de la industria y luego volver algún día a un ritmo mucho más laxo de publicación. Pero eso en 3 meses no se arregla. En 3 meses lo que habrá hecho es eso, que te comento, intentar empezar a dar cierre. Seguramente habrá que ver cuánto dura. Yo imagino que le quedará todavía un año, ¿no? Imagino que la serie acabará el año que viene, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. He visto Yo si spoilers tuviera que dar y una apuesta diría esa, ¿no? no voy a comentar No, no, nada claro, claro. sobre ello, ni muchísimo menos, pero sí que no me imagino un arco corto, pero tampoco me imagino un arco largo de que tú digas, no, pues va a durar. Yo a lo mejor estimaría que unos 50-70 capítulos puede ser algo bastante feasible, que sería un año, sí, Mucho. un año, un poco más, El año que viene, prácticamente, sí. prácticamente lo que tú comentas. Yo creo que eso es lo que más sentido tiene. Yo no Sí. extendería la serialización ni muchísimo menos, por mucho que Tabata se vea capaz, porque creo Mm. honestamente que puede acabar en una situación incluso peor, la verdad, y no creo que esto vaya a beneficiar. No creo ya de por sí
que este descanso de 3 meses beneficia a la serie en términos de ventas. actuación a nivel de ventas, a nivel de popularidad y demás, no creo que la beneficie ni que ayude a la fidelidad de los lectores, que a lo mejor me equivoco y ojalá, pero no me da la impresión de que lo vaya a ayudar y volver a meterte en una situación así es solo empeorarlo. Bueno, yo te digo una cosa, los fans de Black Clover, ya yo creo que los dos lo tenemos muy aprendido, son muy fieles y No, son sí. muy cercanos a la La serie. fanbase pura es muy fiel. El problema es que, como Sí, hemos muy estado fiel. viendo hasta ahora, Hay de todo, hay de todo. las ventas han ido decreciendo, la Sí. fidelidad al final y la lectura se pierde no solo en Black Clover, sino en cualquier otra obra medianamente longeva. Y el caso de Black Clover es especialmente uno que comparamos siempre a obras también longevas de la Jump y que han ido decreciendo con el tiempo. No es cuestión de decir, va a ocurrir lo mismo, no va a ocurrir, pero los indicios no son excesivamente positivos. Habrá que ver qué es lo que le depara la serie a su futuro. Bueno, por ahora sabemos que la semana que viene vuelve, después de 3 meses, o sea que desde aquí le deseamos mucha suerte tanto a la serie como al autor, que seguro que nos está escuchando, ¿verdad? Por supuesto, ahora mismo los tiene puestos. Y bueno, y aparte que bueno, esperemos que la película también esté a la altura, ya veremos, a ver qué pasa. Esperemos, Así que, a ver si empezamos a tener un poco de más sí, noticias al respecto. de información sobre sí, ella, porque bueno. Porque la verdad es que bueno, pero no vamos a entrar ahí. Sí, ese es otro tema. Pero bueno, y ya vamos a decir otra de las noticias así interesantes que habíamos cogido de la Jam para pasar a dos que no tienen nada que ver con la Jam, para dar un poquito también de variedad, ¿verdad? Una de ellas es, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Una de las series nuevas que está publicándose en la Shonen Jump se llama Ruri Dragon y es un slice of life muy adorable sobre una chica pues, que, en fin, que desarrolla los poderes de un dragón que aparentemente es su padre. Cualquiera que me esté escuchando sin contexto dirá que puto friki. Pero bueno, es lo que hay, es la serie de eso. Y es una serie fantástica, para mi gusto. Además, yo creo que Raf lo sabe, alguna vez lo hemos comentado. A mí, cuando una serie nueva empieza, la Jam, yo siempre leo el primer capítulo y me llama la atención y digo, Dios, me gusta, me voy a esperar, porque después, ¿qué pasa? Te la cancelan con 25 capítulos y te vas a tomar por el culo. Entonces siempre le doy ese chance, digamos, ¿no? Pero en este caso sí es verdad que la estoy siguiendo de forma semanal completamente y me está encantando, tú lo sabes. Y bueno, tenemos una noticia que comentar sobre ella, ¿verdad? Sí, básicamente la noticia es que con prácticamente 6-7 capítulos que tiene ya la serie van ya 2 descansos en la publicación, lo cual a lo mejor a gente sin contexto alguno no le parece extraño, pero no se ha visto esto prácticamente nunca en la historia de una selección más allá de autores veteranos que los hayan solicitado. Yo te iba a preguntar sobre eso, te iba a decir, en plan, sin ponerte en un compromiso, pero te iba a decir, no me suena que haya habido ¿cómo se dice? Un precedente así, ¿sabes? Es que yo, los descansos tempranos que conozco son de, por ejemplo, te puedo decir, yo sé que Togashi, cuando empezó Hunter x Hunter, después de haber hecho ya Yu Yu Hakusho y después ser un autor muy reconocido dentro de la revista, empezó pronto a tomar descansos con Hunter x Hunter. La cuestión es que no creo, no estoy completamente seguro ahora mismo de ello, pero creo que no fue tan temprano. Es que estamos hablando de que el primer descanso fue después de publicar el capítulo número 5, si no recuerdo mal. O sí, creo que más o menos por ahí. Y el siguiente descanso, ha sido publicar un capítulo y descanso de nuevo, que el descanso es justamente esta semana. Entonces, es preocupante y a la vez el estar viendo cómo la serie lo está haciendo a nivel de producto te resta un poco la preocupación, porque estamos hablando de una serie que acaba justo de empezar, que empezó, como sabemos, y para los que no lo sepan, porque se publicó un one-shot, un prototipo en la Jump Giga, la revista, digamos, spin-off de la Weekly Shonen Jump, en la que se publican numerosos one-shots y prototipos de serializaciones para ver si tienen popularidad, tienen potencial, y luego publicarlos en la revista principal o en alguna otra de las plataformas de Shueisha. Y Ruri Dragon, la verdad es que resultó ser muy popular. Se hizo lo que se conoce como un vómic o básicamente darle voz a lo que es el cómic como tal en un vídeo que se publicó en los canales oficiales de la Jump. Consiguió muchísima popularidad ahí, millones de visitas acumuladas, incluso resubidas de esos vómics obtuvieron cada vez más millones de visualizaciones. La serie ha abierto prácticamente hace un día,
menos de un día y medio una cuenta de Twitter y tiene ya casi 30.000 seguidores, ha sacado stickers de Line, ha tenido su página a color correspondiente, bueno, no correspondiente, sino que últimamente las serializaciones estamos teniendo páginas a color en los primeros capítulos, pero todo apunta a que la serie está siendo excesivamente popular en todo tipo de frente y eso por un lado nos animaba bastante con respecto al futuro de la serie, pero por otro lado estamos viendo estos descansos, estas preocupaciones tal, no ayuda mucho. Bueno, no ayuda, pero de cara también un poco a la imagen que pueda tener la serie, como tú comentabas, ¿no? Porque el resto de cosas tampoco, quiero decir que no. Hombre, yo imagino que el primero que tiene que sentirse fatal es él, porque de hecho esta semana en los comentarios que son todos dedicados al autor de Yu-Gi-Oh! Que falleció, que es de lo que vamos a hablar después, de hecho él dice que se sentía muy mal por todo, o sea, todos los comentarios son de lo mismo, de dar el pésame y sentirse mal por Takahashi, pero además él añadía, siento muchísimo estar tomándome tantísimos descansos. Y tiene que ser muy frustrante para él, tío, tiene que ser muy frustrante para él. Justamente la cuenta de Twitter tiene un tweet, el segundo tweet que publicó básicamente, en el que comentaba que se iban a través de esa cuenta iban a anunciar también ese tipo de noticias y ese tipo de notificaciones de descansos que tomase el autor, por lo que entiendo que a lo mejor se vuelve algo mucho más frecuente de lo que quizás querríamos. A mí ya no es por tanto porque pueda herir la popularidad de la obra, sino porque el equipo editorial pueda tomar una decisión de la que luego se arrepienta, como yo considero que han llegado a tomar en muchas ocasiones. Y con decisión editorial no solo me refiero a que puedan cancelar la serie, sino moverla a una revista en la que tenga menos visibilidad, cambiar el ritmo de publicación a uno que pueda a largo plazo herir la performance de la serie, o que simplemente este desgaste que estamos comprobando que tiene el autor le impida continuar con la serie y básicamente se vaya en un hiatus completamente indefinido. A mí esas son las cuestiones que más me preocupan, más allá de una cancelación. O sea, no es ese el único resultado posible de lo que es al final un señor que técnicamente empieza con 3 capítulos ya preparados, que están ya hechos, y que prácticamente al hacer 2 más acaba necesitando un descanso, que porque es a partir del capítulo 5 publica el capítulo 6 y ahora necesita otro descanso más antes de publicar el capítulo 7. Hay muchas teorías al respecto, yo tengo algunas sobre por qué puede estar pasando esto, pero claro, no podemos confirmar nada. Bueno, a mí en mi caso me da pena, ¿no? Pero tampoco me preocupa, no sé, lo que sí pienso un poco como tú con eso de que la puedan mover a otra revista o no sé si cancelar la serie porque no veo yo que haya mucho precedente, ¿no? De una serie que con 4 capítulos se abra, 5, se abra el autor un Twitter y tenga 30.000 seguidores y que sean los stickers, pero espera, los stickers de Line, que los stickers de Line también, a lo mejor puede parecer una tontería, pero que con 4 capítulos saquen stickers de Line de una serie, a mí me parece como muy chocante, ¿no? No sé, se nota que la editorial está invirtiendo en lo que es la Hombre, por eso te digo, tío. La obra, de forma muy evidente. Es muy evidente que de verdad tienen interés en que esta serie funcione. Pero entiendo que por eso mismo es lo que les ha empujado a que le pongan descansos tan pronto. Porque no es por nada, pero vete a hace 20 años, pide un descanso después de tu capítulo número 5 y a ti te quitan de la revista. Independientemente de las proyecciones de ventas y de popularidad que puedas tener, te quitan. Esto es, y no es por cuestión de en plan amenaza o agresividad, no, es que el funcionamiento que tenían era ese. Tú no eres capaz de seguir un ritmo semanal, tú te vas fuera. Para empezar, era algo que se estudiaba mucho en el sentido de que, oye, ¿este autor será capaz de mantener este ritmo o tendríamos que moverlo a otro tipo de publicación? Entonces, no sé, sinceramente, a lo mejor por gracia divina, Ruri se lleva el tratamiento que tenía Boruto, que publicaba un capítulo cada 4 semanas en la Weekly Shonen Jump antes de moverse a la... Yo lo veo palabras mayores, palabras mayores. Es que llegamos a este punto, en parte lo piensas y dices, es que lo que está detrás de todo esto es cuestiones de salud, es cuestión de que no está teniendo apoyo en cuanto a asistentes suficientes el autor, es que no podemos saberlo al fin y al cabo, es que ha pillado COVID y dentro de 3 semanas va a estar de puta madre. Claro, tío. No tenemos ni idea. Bueno, estaremos pendientes a ver si se da algún comunicado en el que sepamos más, que lo dudo, pero bueno, oye, yo por mi parte tú lo sabes, yo estoy 100% con la revista, yo con la serie,
Y la verdad es que me parecería un error y me daría mucha pena si se cancelase. Así que bueno, habrá que ver, ¿no? Porque de todas formas dudo yo que la serie vaya a ser cancelada antes de 25 capítulos, ¿no? La serie más mala y más cutre de los últimos años de la Jump ha durado 25, 24 capítulos, por ponerte ejemplo. O sea que bueno, también habrá que ver cuál es el rendimiento que sigue el autor para ver qué es lo que pasa. Pero bueno, imagino que antes de que acabe el año lo sabremos, ¿no? Por lógica. No sé, en Así que algún bueno, momento alguna solución se tendría que buscar al respecto porque no creo que sea claro. para nada efectivo ni factible para la revista tener que Sí. estar con este tipo de ritmos. Bueno, ya dejando detrás la Jam, ¿no? Vamos a irnos con otros temitas. Uno de ellos, vamos a ir con uno más o menos positivo, vamos a ir con uno que es más tristón, que vamos a acabar con el tristón, pero bueno, es un poco lo que hay. Sobre una posible vuelta de Nana, oh Dios mío, cuéntanos, Oh, Ran. Dios mío. Bueno, resulta que vamos a hacer una pequeña línea temporal porque el 6 de junio de este mismo año se anuncia que Aiyazawa, creadora de Nana y de Paradise Kiss y de muchísimas otras obras que varios de vosotros conoceréis si tenéis idea de la autora, y si no, pues la podéis buscar, que es archiconocida, os lo aseguramos. Se anuncia el 6 de junio que va a tener una entrevista en una revista japonesa llamada Da Vinci. Una revista bastante famosa, hace ranking de manga, suele entrevistar a varios autores, o sea que tiene conocimiento allí en Japón. Se anuncia que esa entrevista se va a publicar en julio y claro, la gente en el momento en el que lee Aiyazawa Nana entrevista, le explota la cabeza. ¿Por qué? Porque sabemos que Nana lleva 45.000 milenios en hiatus y la gente quiere un final. Como pasa con cualquier otra serie que se encuentre ahora mismo en un descanso, llámese Hunter x Hunter, llámese Bastard, llámese como sea que se llame. ¿Qué ocurre? Desde la cuenta de Mangamoura, que es una cuenta que si mucho no conocéis os la recomendamos desde aquí porque la verdad es que hace un trabajo de reporte de noticias y cubrir eventos importantes dentro de la industria del manga, un trabajo excelente prácticamente, tuitea días después, el 23 de junio, que puede que haya un anuncio bastante importante para Nana. Claro, esto Se vuelve unido loca, claro. a lo de la entrevista, el fandom, te puedes imaginar las respuestas del tweet, que no sé si Andrés lo colocará en la portada en el vídeo. Es una locura, o sea, son 2.000 quotes con 1.000 retweets, es una locura, ¿vale? Incluso la propia cuenta responde a su tweet diciendo que por favor que se calmen, que no es ningún tipo de tease, que no es ningún tipo de predicción, no predicción, sino de adelanto de que vaya a volver a la serie, sino que va a haber un anuncio al respecto, que evidentemente no va a ser la vuelta de la serie, sino que se anuncia una exhibición, ¿de acuerdo? Una exhibición para Nana, una exhibición de arte de Aiyazawa, que bueno, que joder, está bien que se hagan estas cosas, igual que se va a hacer una exhibición de Togashi, que no sé si lo recordaréis, que lo comentamos creo en el mes pasado, propio podcast, ¿no? exactamente, Sí. la exhibición de puzzle. Total. Llega el número de la revista Da Vinci, ¿de acuerdo? Ese número en el que va a haber una entrevista con Aiyazawa, la gente sigue esperando para ver qué es lo que ocurre. La portada tiene una ilustración nueva de Aiyazawa, la gente pues obviamente súper contenta de verlo, y claro, ocurre lo siguiente. Aiyazawa dice en esta entrevista que ella no se encuentra en una situación, no se encuentra dispuesta a continuar con la serialización, a continuar con Nana, ¿de acuerdo? Sus palabras exactas, según menciona en mi propio tweet, son: ha pasado bastante tiempo desde que Nana se fue en hiatus, se fue a este descanso indefinido, lo siento, pero no puedo continuarla por el momento, ¿de acuerdo? Se ve que el resto de lo que es esta pregunta que le realizan desde la propia entrevista y demás se verá en la exhibición, porque la respuesta se ve que es bastante larga al fin y al cabo, y toda la entrevista en general. Y sí que es verdad que posteriormente todo esto se revela a principios de julio. Más adelante se revela parte de lo que es esa respuesta tan larga, que no está completa, y lo que continúa, digamos, esa respuesta es con Aiyazawa diciendo que espera en el futuro poder volver a dibujar poquito a poco. Dice que preparar esa exhibición de Nana le ha ayudado a recuperar fuerzas y ganas para volver con la serie, y que está intentando hacer todo lo posible por recuperar
esas fuerzas que necesita para continuar Nana y pues darle un final a una obra que tanta gente lleva esperando durante tantísimo tiempo. Pero bueno, aquí es donde se queda, no sé qué opinará. Son 9 años de hiato, ¿no? De Nana. 9. Creo que sí. No me acuerdo porque yo Nana no la he leído y nada, tú tampoco, que yo sepa. No. Nosotros, o sea, aquí nos va un poco la vena poser, amarillista, porque no hemos leído nada, ni hemos visto nada, ni nada. Pero sí es verdad que yo conozco, pero... 2009 se va en hiatus. 2000, o sea que pues entonces más tiempo. más Sí, 13 había años. dicho yo 9, son 13, madre mía. Que lo he dicho que yo tengo muchísimos conocidos y amigos y amigas, sobre todo, claro, que también que les vuelven locos y locas Nana. O sea, les encanta Nana. Y me han dicho 1000 veces, míratela, léetela, no sé qué. Pero claro, después te dicen que es una serie que te destroza y digo yo, la vale de tu prima, paso. Es que paso. Es que está uno aquí feliz, no tiene ganas de leerse cosas que lo vayan a hundir y no sé, es un poco la opinión parece general y encima si ya no solo es que a lo mejor te pueda afectar sentimentalmente o a tu estado de ánimo, lo que sea, no, es que encima la serie, es que Mamón lleva 13 años sin sacar capítulos, es que es una locura, entonces no apetece leerla, pero bueno, yo sí espero que vuelva en algún momento, ¿Tú crees que no va a volver, no? Yo te lo he comentado muchas veces, cuando veo serializaciones que llevan tantísimo tiempo paralizadas, como en este caso Nana o puede ser en este caso Bastard, yo tengo la sensación de que llega un punto en que un autor se encuentra, no encuentra la forma de volver. Yo creo que es tantísimo tiempo, es un lapso de tiempo tan grande desde la última vez que dibujas, que a no ser que en ese lapso de tiempo hayas estado trabajando en la serialización, a no ser que durante todo ese tiempo tú hayas estado dibujando, veo muy difícil, muy complicado el volver, porque podríamos decir, no, pero mira Hunter x Hunter, vale, pero Hunter x Hunter sabemos, y ahora ya de forma confirmada, gracias al Twitter de Togashi, que Togashi es un señor que se dedica a dibujar bocetos en el tiempo que puede, al ritmo que puede, y poco a poco va en la cama tirado. Exactamente. En la cama tirado, o sea. Sabemos por su propia mano que hace esto, pero esta propia entrevista de Nana nos confirma que no está dibujando, que no ha estado dibujando durante todo este tiempo, que no tiene las fuerzas para retomarla y volver a dibujar. Entonces, creo que una vez pasan ciertos años, un autor ya no es solo una cuestión de no saber llevar la historia, porque seguro que sabe llevarla, sino de que sienta la fuerza y la posibilidad que él mismo crea como autor que puede continuar eso y que puede darle final. No sé si me explico, creo que es un poco abstracto. Sí, yo te entiendo, pero creo que un buen ejemplo, tío, para todo esto es Inoue con Vagabond. Vagabond se fue en hiato en 2015, creo recordar que fue, no sé si fue en 2015, creo que sí. Y desde entonces no ha podido retomarla y alguna vez se lo han preguntado o lo ha comentado. Y bueno, él mismo creo juraría yo que decía eso, que es que no encontraba la fuerza para continuar la serie. Y bueno, Ria, la otra de su serie, también se llevó un tiempo de descanso y hasta hace poco ha estado publicando otra vez. Entonces, bueno, evidentemente es algo muy positivo y que, bueno, también es verdad que, bueno, el caso de Inu es distinto porque estaba llevando 2 series y todos sabemos cómo dibuja el autor de Slam, que es una pedazo de bestia. Entonces, bueno, debe ser también muy complicado en ese aspecto. Y si la autora de Nana, por ejemplo, también tiene una pasión que es la moda, pues evidentemente debe estar también centrada en eso y en su vida personal. Entonces, bueno, el tiempo lo dirá, pero después de 13 años, desde luego, no pinta positivo el tema. Ya se verá. Yo con Vagabond soy de la opinión y de lo que mucha gente también comenta al respecto, no porque yo haya leído la serie, sino por cuestiones que comenta mucha gente y algo que no puedo confirmar ahora mismo, a lo mejor me equivoco, tú sabes más del tema, pero siempre se ha hablado de que el final, digamos, de la serie es un capítulo que se escribió y que se publicó en una exhibición y que, digamos, se ha quedado como el final o cierre de la obra, aunque no sea o no se sienta realmente como el final y se pueda continuar. Y claro, a mí ese tipo de cuestiones me da la sensación de que es eso, como tú comentas, un autor que no sabe de qué forma volver y a veces la única forma que tiene de, digamos, dar conclusión a algo es pasar página y dejar una conclusión por abierta que sea. El propio Inoue lo comentaba en una entrevista, yo creo que además cuando salió esa exhibición que tú comentabas, yo creo que salió una entrevista que ya hace un par de años, de hecho, a lo mejor estoy patinando, pero
tengo el recuerdo, ¿sabes? En mi cabeza, de que simplemente no podía continuar, pero porque no sabía, o sea, que como que se le había ido la inspiración para seguir dibujando Vagabond y es una auténtica pena. Yo sí he leído Vagabond y es uno de mis mangas favoritos, es una obra maestra, sin duda. Y no tiene finales, simplemente, pues imagínate, ¿no? Un capítulo, ¿no? Que acaba normal como un capítulo y ya está, y ya no hay más. Y, hombre, es una pena, ¿no? Pero bueno, yo cuando llegué a ese momento, a ese último capítulo, que es el 300 y pico, si no me equivoco, hace un par de años que fue cuando la leí, me dio pena, pero evidentemente yo sabía lo que estaba leyendo, yo sabía lo que me estaba metiendo y aún así el viaje merecía tantísimo la pena, tío. Así que bueno, ojalá todos estos autores puedan retomar de alguna manera, pero eso que comentas evidentemente del tipo de cierre distinto que se le da ciertas pistas, ¿no? De hacia el lugar en el que quieren llegar los autores. Es decir, les da pena, yo imagino que evidentemente a un autor le tiene que dar por cojones pena dejar una serie así, que es su creación. Pero por otro lado, si no puede, no puede. Pero, hombre, llevarte 13 años de bloqueo de artista, eso tiene que ser de locos tiene que ser, ¿eh? Vamos, yo por poner un último ejemplo y cerrar el tema, yo no sé si tú conocerás este caso, pero Makoto Raiku, el autor de Zatch Bell, la serie esta del chiquillo, de los poderes. No sé si sabes ahora mismo cuál estoy hablando. ¿Cuál? Perdona, ¿me la puedes repetir? Zatch Bell. Ah, joder, sí, guau. No sé por qué. Sí, por supuesto, la odiaba. ¿La odiabas? La odiaba de pequeño con toda mi alma. No me gustan las bocas ni me gustan los ojos, pero me han dicho que el manga es muy bueno y no es broma. Yo tengo planeado leérmela y echarle un vistazo a esta segunda parte que está publicando ahora mismo. Pero vaya, lo que ¿Cómo que segunda parte? Sí, no lo sabía. Hostia, no lo sabía, ¿no? Empezó una segunda parte que está publicando por su cuenta y la serie va a tener una exhibición además y se ve que está reviviendo. Pero ¿Mismo autor? Sí, mismo autor. No te voy a dejar que cuentes el ejemplo. Es una cosa muy cortita, pero básicamente Makoto Raiku, después de acabar Gash Bell, si no recuerdo mal, empezó una serialización en la Shonen Magazine que se llamaba Vector Ball. Vector Ball era una serie que acabó de forma muy abrupta, cortó de repente, y claro, la gente se preguntaba mucho por qué, y el propio autor reveló que la acabó porque en mitad de la serialización, debido a ciertos eventos que él había ido realizando de forma narrativa, llegó un punto en el que no sabía continuar. De repente, sin más, perdió la inspiración, las ideas, y no sabía continuar la serie, no sabía qué hacer, y pidió a la editorial acabarla. La editorial acabó la serie, digamos que la etiquetaron como que acababa la parte 1 de la serie, pero la serie obviamente no volvió, y el propio Raiku reconocía en su blog que es que había perdido la fe por completo, no se sentía con la fuerza para continuar esa serie, no sabía qué hacer y que era su responsabilidad y por lo tanto decidió acabarla porque no quería continuar una serie de esa manera. Y por eso con esto que lo que quería ejemplificar es que si esto le pasa a un autor en activo durante una serie, imagínate a un autor que se tira tantísimos años sin tocarla. Wow. Es una pena, tío, pero bueno. Pues lo de Zatch Bell me lo voy a apuntar, porque me ha dejado con curiosidad. Además, me acuerdo que alguien por mi Twitter estuvo haciendo un hilazo de la hostia leyendo Zatch Bell, ¿no? Y era como, hostia, vaya paneles chulos, ¿no? Tal. Pero bueno, ahí se queda la curiosidad. Pero bueno, ya cerrando el tema de actualidad, nos vamos a ir al último tema, que es lo que comentaba antes, que cerramos un poco triste y bueno, lo sentimos, pero es lo que ha ocurrido. O sea, nos da pena comentar este tipo de cosas, especialmente porque tengo la sensación de que van falleciendo más y más artistas en el mundo. Y bueno, nos hemos enterado esta misma mañana del 25, ¿verdad? De julio, ¿puede ser? ¿O estoy yo equivocado? Sí, ¿verdad? Del fallecimiento totalmente repentino del artista de Solo Leveling, que su nick era Dubu, pero bueno, su nombre coreano era Jang Seon-rak. Y bueno, tío, es una pena. Yo la verdad, te lo he comentado alguna vez, yo no he leído tampoco Solo Leveling, así que nos pasa un poco como lo de Nana, porque no soy especialmente fan de los webtoons, pero sí he visto cosas también de Solo Leveling. El año que viene, además, creo que tiene el anime, ¿verdad? Y sí, el anime ha anunciado que seguro que el anime va a ser un bombazo, porque Solo Leveling es tremendamente popular. Pero, jura, ¿la serie estaba acabada? Sí, la serie acabó de forma bastante, no sé si denominarlo abrupto, porque creo que no es el término, pero sí que es de verdad que un día
anunciaron que era el capítulo final y ¡pum! Y la serie acabó. Y se La gente acabó. no es que estuviese desatisfecha hasta donde sé con el final, ni mucho menos, y hasta donde sé la serie, su popularidad se la merece, la verdad. No he leído mucho al respecto, pero sí que conozco a muchísima gente que es fan y bueno, Yo se ha igual, sí. convertido en lo que yo creo que es uno de los primeros webtoons que ha roto muchas barreras en cuanto Sí. a localización, publicación en tomos en Japón como tal Y y aquí también a también. nivel mundial, efectivamente. Aquí nos la trae Enorme Editorial a España, pero es uno de esos primeros webtoons que ha tomado ese formato y que ha empezado a tratarse de esa manera junto a otros tan famosos como Tower of God. Y O la de God of High School también tuvo un anime, ¿no? Que fue muy exacto, popular, que lo hizo Mapa, que el exacto. anime estaba, tú sabes, entretenido, yo lo vi. Ujú. Y ese fue, vamos, incluso estuve echándole un vistazo a cómo era el mundo del webtoon, porque yo no tenía ni idea de cómo era el mundo del webtoon, tío. Ujú. Y bueno, evidentemente no tiene nada que ver con el manga, si me preguntas a mí, pero bueno, oye, es lo que tú dices, ha roto una barrera de la hostia gracias a historias como esta. Claro, y al final, pues eso, su popularidad, pues hay que reconocérsela. Y al César lo que es del César, al fin y al cabo. Sí, Entonces, eso, desde aquí, mucha pena, nuestra condolencia y nuestro ánimo, tanto a la familia como a los conocidos del artista, que según informa la nota del estudio para el que trabajaba y para el que ilustraba, digamos, esta serie, comunica que falleció el 23 de julio. Se ha anunciado ahora por, obviamente, deseo de la familia de realizar el funeral y mantenerlo en privado durante esos primeros días. Y bueno, se informa de que su fallecimiento se debe a una hemorragia cerebral, a una enfermedad que padecía desde hace bastante tiempo. Y pues sí que es verdad que ha pillado a la gente muy desprevenido porque, claro, era prácticamente a un aspecto desconocido de la historia de este sí. artista. Da pena porque Miura murió el año pasado, ¿no? Miura Ujú. murió el año pasado. Este año ha muerto el autor de Yu-Gi-Oh!, que es a quien le rendimos homenaje hoy. Y también ha muerto el artista de Solo Leveling. No sé, tío. Toquemos madera porque no siga sucediendo esto, por lo menos por una buena temporada. La verdad es que sí, la verdad es que esperemos que no se siga repitiendo y ya te digo, al final lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? El tema de lo duro que es al final ser un artista dentro de esta industria, Sin la duda. cantidad de cuestiones de salud que acaban acarreando muchos de ellos y bueno, desde aquí lo único que podemos hacer es desear toda la salud y toda la recuperación posible a todos aquellos que se encuentren en situaciones complicadas y eso, esperar que esta racha no continúe. No continúe, por Dios bendito, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí han sido nuestros temas de actualidad. Ahora vamos a pasar a un pequeño subtema principal, por llamarlo de alguna forma, que habíamos planteado, porque por un lado es un tema principal, pero por otro lado también es actualidad, ¿verdad? De lo que está pasando. Así que vamos a ello. Bien, pues este pequeño subtema que os queremos traer hoy y que nos parece bastante interesante a nivel de mercado se divide en, digamos, dos partes principales, pero todas un poco relacionadas con el tema de la expansión del manga en digital. En primer lugar, de lo que os queremos hablar es de dos revistas, bueno, más que dos revistas, una revista y una editorial que han decidido lanzar plataformas a nivel digital incluyendo manga publicados en inglés y disponibles de forma gratuita para prácticamente todo el mundo. El primer caso del que queremos hablar es el de la revista de Kodansha Morning Chew, una revista que anunció hace unos días que iba a cesar completamente su publicación, algo bastante sorprendente porque, bueno, sorprendente y a la vez no tan sorprendente por algo que comentaremos ahora más tarde, pero cesaba su publicación y comenzaba a publicarse a través de una plataforma digital completamente. ¿Qué ocurre? Esta publicación digital no solo iba a ser ya en japonés, sino que a partir de ese momento que comenzase esa transición, iban a publicarse distintas series en inglés. Claro, ahora mismo a lo mejor os estáis preguntando qué cojones se publica en la Morning Show, porque no tenéis ni puta idea. Pero yo os ayudo. No sabía tampoco, ¿eh? Si os sirve de consejo, tampoco lo sabía. Básicamente la serie que más conoceréis posiblemente es Witch Hat Atelier, la serie de la brujita que aquí en España nos publica Milky Way y que es un titán, básicamente, de la revista. Pero no es solo esa, la revista que se publica, sino que también Saint John Men, una revista que por desgracia no podemos disfrutar aquí en España, pero que también es muy popular en Japón, que va sobre las aventuras entre Jesús y Buda, posiblemente os sonará cuando hable ya de estos dos nombres, y muchísimas otras publicaciones bastante populares y que al final construyen
digamos, un perfil bastante potente. ¿Qué ocurre? Pues que, como es de esperar, el manga, o sea, las revistas, perdón, no el manga, las revistas en papel mueren cada vez más, las circulaciones decrecen. Si decrecen en la Weekly Shonen Jump, os podéis imaginar que en revistas de editoriales que trabajan 5 personas, pues también decrecen, como es normal. Entonces, bueno, es uno de estos pequeños pasos a esta transición digital tan evidente y tan posible que vamos a tener durante estos próximos años. Y la verdad es que es bastante positivo que se publiquen serializaciones ya no solo en japonés de esta manera, sino ya directamente en inglés. No sé qué pensar al respecto. Bueno, pienso que no es solo en Morning 2, ¿no? La que se va a pasar al digital, ¿verdad? Porque sabemos que Square Enix también, ¿verdad? Es una de las que va a pasarse, pero eso te iba a preguntar, ¿qué es la editorial entera el caso de...? Es la editorial entera en este caso. Pero ¿no va a existir ya en físico? No. ¿O no? Square Enix Vale. como tal sigue con todas sus publicaciones en físico, sigue con todas Claro, sus me ha revistas, extrañado. sigue con todas sus serializaciones. Sin embargo, lo que ha hecho y lo que ha anunciado literalmente hoy, ¿de acuerdo? Hoy, 25 de julio, es que ha creado una plataforma llamada Manga App Global, que la podéis encontrar en Twitter. Es una aplicación también disponible para Android y para iOS, y también en web. Y claro, a lo mejor pensáis en Square Enix y decir que me van a publicar el manga del Kingdom Hearts. No, amigos, hay más allá. Hay más. Hay Parece que no, muchos pero nombres, tienes. hay muchos nombres muy conocidos. Bueno, Por Full ejemplo, Metal, ¿no? Full Evidentemente. Metal Alchemist, Soul Eater, Pandora Hearts, la nueva serie de la autora de Full Metal Alchemist, que es Demons of the Shadow Realm. También tenemos Vanitas, también tenemos Hanako-kun, tenemos Apothecary Diaries, Nozaki-kun, Horimiya, tenemos, yo que sé, La serie, la 827 de Isekais. My Dress Up Darling, ¿no? La serie para Efectivamente, Sonobisque, los la fricados. efectivamente. Tales of the Wedding Ring. Aquí hay un viaje de Isekai, voy a dejar de mirar esto. Tenemos un montón de series de romance, como Horimiya que comentaba anteriormente, Kijima-san. Parece que no, pero Dime. Square Enix tiene muchísimas series y Potente, siempre es una que sorprende, ¿no? Porque cuando tú dices, o sea, yo te estoy hablando de hace unos 10 años, ¿no? Cuando todo el mundo, el boom de Full Metal, tío, Full Metal es la hostia, no sé qué, y de repente te enteras de que la lleva Square Enix, igual que Soul Eater, y te quedas en plan de, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo va a ser? Y sí, pero bueno, el caso de Square Enix, hombre, a ver, es positivo todo esto, pero lo que a mí más me llama la atención, tío, es que podemos hablar a nivel patrio, porque es otra o sea, es la tercera parte de este subtema, ¿verdad? Que es que Norma Editorial también se ha apuntado a este salto al manga digital. Y es con un catálogo además también de la hostia, lo publicábamos nosotros también en nuestro Twitter, vamos, lo ponías tú de hecho, que era ese catálogo que incluye Ataque a los Titanes, incluye Tokyo Revengers con sus 7 primeros volúmenes, 7 primeros volúmenes, yo entiendo que es de la versión española, claro, o sea que evidentemente no son 7, son 14, ¿no? Porque aquí es una canción ban, entonces bueno. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque al final, si no me equivoco, son 5 euros el tomo, ¿no? De Tokyo Revengers, por ejemplo. Hay algunos que están prácticamente a 5 euros el tomo y que, hombre, la verdad es que resulta algo bastante interesante, sobre todo para la gente que por cuestiones de espacio o por cuestiones económicas no tenga la posibilidad de acceder tantísimo a la compra del manga en físico y decida pues optar por este nuevo método que es tan viable y tan factible como cualquier otro, al fin y al cabo. Yo te digo una cosa sobre este tema que quizás genera debate, ¿no? A fin de cuentas, porque no deja de ser opinión del mismo medio, pero enfocado en dos vertientes muy diferentes, como es el físico y el digital. Tú sabes que a mí no me gusta el comprar manga en digital, no es que no le vea futuro, porque futuro hay, porque es el futuro y empieza a ser una parte importante del presente, pero a la vez yo considero, intentando ser objetivo, que es un poco irónico, ¿no? Porque a fin de cuentas todos consumimos y hemos consumido o consumiremos manga en digital, pero de forma ilegal. Y en este caso es manga digital, pero en forma legal. ¿Qué es lo que pasa? Que ya a lo mejor no nos hace tanta gracia pagar 5 pavos por un tomo. Sí es verdad que en el caso de Tokyo Revengers, que sabemos que son 2 tomos, o sea, cada tomo que está sacando Norma vale 16 euros. Por 5 euros yo creo que está bastante bien. Hombre, pero un tankobon, claro, tío, pero un tankobon que valga 9 pavos, tendrías que ponérmelo a 2,99
para yo planteármelo. Y ni siquiera creo que lo haría. Para mi punto de vista, creo que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más interesante. Y aquí te puedo poner un ejemplo muy sencillo de entender, cómo sería traspasar esto que estamos hablando del manga al mundo del cine. Las compras ¿cómo se dice? Es que no, el servicio de compras, por ejemplo, de Play Store o de YouTube. ¿Tú te crees que yo me voy a ir a YouTube y voy a poner, no sé, los rubros a la película? Vacaciones en un safari, ¿no? Yo que sé, su puta madre. ¿Y te cree que voy a pagar 5 euros por verla? No, no, me voy a un servicio en streaming si es que la tienen y me voy a verla. Entonces, siguiendo esa analogía, creo que sería mucho, 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 infinitamente más interesante que esto que está haciendo Norma, y esto es opinión personal, fuese una plataforma bajo suscripción por la cual yo pudiera leer, yo o cualquiera pudiéramos leer pagando X tal al mes o, bueno, o por distintos tipos de suscripciones como haría Netflix, Disney Plus o mil millones de plataformas de streaming. No sé qué opinas tú al respecto. Yo entiendo lo que te refieres, pero yo no sé hasta qué punto las licencias se pueden hacer eso. En el sentido No, de ya, que ya. yo no creo que se pueda hacer. O sea, no creo y a la vez sí que creo. Creo que en Francia tienen un servicio, hay una editorial que tiene un servicio por el que publica ¿Sí? capítulos al rollo de Manga Plus. La cuestión es que yo no sé hasta qué punto las editoriales en España tienen esa misma posibilidad. Y yo entiendo que también Claro. es un putísimo follón. Y al fin y al cabo, Sí. creo que esos movimientos de creación de plataformas de simulpub de manga en distintos idiomas, comenzando por el inglés, seguido del español y demás, creo que eso es una iniciativa que por el momento yo a editoriales aquí en nuestro país no le pediría, porque no creo que tengan la fuerza de ventas y la fuerza de mercado suficiente para hacerlo. Y ojo, que hay una plataforma ya en España que se dedica a recoger manga de esa forma, que es Kizuki, una plataforma que nació hace muy poco y que el catálogo que tiene pues es obviamente reducido, pero en el que participa, creo, si no me equivoco, Sekai Editorial. Y bueno, publican distintas series, normalmente muchas también son series nacionales, no son series japonesas como tal, pero que se publican, digamos, en ese mismo formato, ¿no? Tú pagas por el servicio y puedes leer los capítulos. Que está guay, pero creo honestamente que ahora mismo no es que no haya interés, sino que es un paso Que no es el todavía va a momento. costar dar, No es el claro. momento. Y por eso, porque al final es que es lo que comentamos, o sea, ¿qué plataformas tenemos ahora mismo que publiquen manga en simulpub en inglés, español, tal, y muchos otros idiomas? Manga Plus, y ya está. Claro. No tenemos, no, o sea, hay más, pero no están al mismo nivel. Hay una que se llama Azuki, hay otra que se llama Mangamo, hay otra que es Manga One, ahora está esta de Manga App con todo el catálogo de Square Enix, que esta es la forma que creo que se debería hacer, o sea, hay un problema con el tema de las plataformas, sobre todo, y lo tengo con Kodansha, yo personalmente, una pelea, una lucha personal que tengo con esa editorial. Kodansha se dedica a vender sus derechos de publicar las series y los capítulos, digamos, de sus series a 1000 plataformas distintas, que si Azuki, que si Kodansha Manga como tal, que es su subsidiaria, que si pitomanga.com, etcétera. Y te puedes encontrar los capítulos de a lo mejor de Attack on Titan, ¿de acuerdo? En el formato de Manga Plus te lo puedes encontrar en 25 plataformas distintas. Pero ahora los de, ¿qué te digo yo? Fire Force te los encuentras en una y en otra no. Y en otra sí y en otra no. Komiki, por ejemplo, que es otra de las plataformas más conocidas al respecto, que trabaja principalmente con Koshogakukan, le ocurre lo mismo. Square Enix tiene un montón de series en Komiki, pero yo no sé si ahora con Manga App lo van a quitar de ahí. ¿Qué ocurre ahora con la gente que utilizaba Komiki para leer la serie de Square Enix? Que su suscripción y lo que han pagado a tomar por el puto culo, porque a lo mejor ahora no les interesa nada de catálogo, porque lo tienen en Manga App. Entonces, claro, yo pienso personalmente que el paso que tienen que dar las editoriales japonesas es decir, yo soy una editorial, me llamo Peter Parker y me creo peterparker.com para subir todo lo que yo tengo en mi editorial. Que es lo que está haciendo Shueisha con Manga Plus, lo que está haciendo Square Enix con Manga App y lo que debería hacer el resto de editoriales. Shogakukan, Kodansha, Ichijinsa, Shonen Gahosha, Akita Shoten, como se llamen. Me da igual. Creo que es el paso que deberían dar. Creo que es lo que por donde deberían empezar. Y a partir de ahí, pues ya, que nacen otras plataformas, que nacen otro tipo de licencias, que ahora son las editoriales regionales las que dicen voy a crear mi plataforma de manga digital. Adelante. Pero creo que antes se tiene que normalizar muchísimo más de Japón.
Vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. No quiero que parezca que no te estaba escuchando, pero sí te quiero decir que yo no, que en el caso que yo te estaba comentando, lo mío no es una cosa que le esté pidiendo a las editoriales. Es evidente, claro, sí. Yo a nivel de consumidor, para mí, lo que hace Manga Plus me parece, y aún tú sabiendo que yo creo que hay cosas que, bueno, tiene que mejorar Manga Plus y no pasa nada, ¿no? Para un huevo, pero para eso está el feedback y las encuestas que hacen, en las que todos participamos, ¿verdad? Pero sí es verdad que me parece que lo que hace Manga Plus es lo más cercano a la perfección en este ámbito. Es la idea perfecta de lo que a mí me gustaría consumir como lector. Entonces, sí, claro, si esto no fuera solamente una cosa de la Jump, o sea, bueno, de Jump de Shueisha, y evidentemente se expandiese a otros editoriales, como también estabas contando tú, sería increíblemente positivo. O sea, que no te estoy hablando de una Manga Plus, sino una, yo qué sé, manga lo que cojones sea, manga pito, como tú has dicho. Y sea de Kodansha, y tú tengas ahí toda, bueno, no toda Kodansha quizá, ¿no? Pero alguna revista de Kodansha. Me parecería genial, tío, pero claro, bueno, eso es lo que a mí me gustaría como lector, pero evidentemente yo sé que es imposible, y menos, bueno, o imposible es muy difícil, pero ya hablando a nivel patrio, hombre, yo comprendo la dificultad que tiene que acarrear eso, tío, o sea, increíble. Pero vamos, que tampoco pasa nada, pero me gustaría que ocurriese, pero no ocurre, como tantas miles de cosas. No sé si al final, yo es lo que digo, cuando una editorial, sea japonesa, sea de cualquier país que sea, se quiere proponer y decir, vale, voy a crear una plataforma digital en la que la gente consuma mi contenido, sea de pago, sea de forma gratuita, y yo conseguir un beneficio, el punto principal que yo creo que tiene que tener es la centralización del contenido. O sea, la gente va a las páginas piratas porque en la página pirata lo primero que te dice una persona que lo consume es que ahí lo tengo todo. Pues eso es rápido. Exacto. A eso es lo mismo que tendría que pensar la editorial. Aquí lo tengo todo. Yo me voy a Manga App y yo tengo desde, como hemos dicho, Soul Eater, Full Metal, Pandora Hearts, Horimiya, Goblin Slayer, Kakegurui, todo. Sí, todo. Yo pienso en una serie de Square Enix y yo la tengo aquí. A lo mejor hay algunas que obviamente no las tengo porque ni siquiera Manga Plus tiene todas las series que tiene Shueisha. Es una cuestión de ir progresivamente y conforme la audiencia aumente. Pero la idea es que al menos los títulos más tochos, tú digas, una serie de Kodansha me quiero leer, pues me voy a kodanshaenglish.com y en esta plataforma digital la tengo. No me tengo que ir a tuputamadre.com, que es una plataforma en la que hay series de Kodansha, de Akita Shoten, de no sé qué, no sé cuánto, y están todos mezclados. Y ahora para irme a leer esta otra serie que es de la misma editorial, me tengo que ir a tuputopito.com, ¿sabes? ¿Por qué tengo que dividirme entre 80 webs cuando podría dividirme en una por editorial? Te sigue siendo un poco caos, por supuesto, pero no todo es perfecto, no todo pueden ser colaboraciones entre todas las editoriales porque no todas funcionan igual. Pero una plataforma por editorial, creo honestamente que es la forma más centralizada que podemos conseguir de consumir este contenido. Y en el momento en el que esto se haga, pues es una cuestión de tiempo que la gente se vuelque en estos proyectos. Y de todas formas, ya hemos dicho que aunque evidentemente los proyectos oficiales, los proyectos legales tengan muchísima popularidad, porque Manga Plus evidentemente tiene una popularidad tremenda a nivel mundial, sí siguen consumiéndose páginas, bueno, nuestros compis de TCB Scan, ¿no? Que son los que están desde hace casi, 8 o 9 meses llevan, con los scans de My Hero Academia, con los scans de Jujutsu Kaisen, de Black Clover antes, claro, evidentemente, y por supuesto de One Piece, hasta el punto de publicarlo los jueves por la noche, ya, que llevamos sin tener o sea, yo sé que es otro tema, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero independientemente, se sigue consumiendo. ¿Pero por qué se sigue consumiendo? Cojones, por la rapidez, porque todo lo que buscamos no es la tranquilidad, es la rapidez. El problema es que tú no le puedes pedir esa rapidez a la editorial. No, efectivamente es un ámbito con el que no puede competir la editorial. Para empezar, porque estamos hablando de filtraciones, ¿verdad? Y de un producto, bueno, no deja de ser ilegal, ¿no? Que sale antes, que sale 3 días, 4 días antes. Entonces, no sé, mira, francamente ya ahí nos estamos metiendo en un follón, porque a fin de cuentas, si pudiéramos hablar de tema spoilers, tema leaks y todo el rollo, al final nos da para un capítulo también entero del podcast. O sea que, yo ahí lo único que puedo decir es que una vez a todas las editoriales y todas las revistas le pase lo de la Morning Show,
y Sí. digan voy a publicar en digital, se acaba Sí. el amoneo. Así de Sí. sencillo. Te lo Sí. digo Y a ya. tomar por culo, no, bueno, pero a tomar por culo entre comillas, porque Chainsaw Man está totalmente digital y viste lo que pasó, que se Sí, filtraron igualmente pero pasó imágenes con el del primer capítulo. capítulo, ya no ha vuelto a pasar. Ya. Esa es Bueno, la cosa. y que siga así, tú Y sabes ojo, que es un sueño mío. y Vamos. pasó en el primer capítulo y sin entrar muy de lleno en el tema, pues si la gente a lo mejor Ujú. se lo pregunta, oye, ¿por qué hubo filtraciones? Bueno, pues porque la Sí, gente que estaba trabajando en el simulpub de la serie para la plataforma sí, digital de Manga Plus empezó a pasar imágenes y a filtrarlas en 4chan y en otros foros. Eso es lo que ocurrió, básicamente. ya. ¿Qué ocurre? Para eso necesitas filtros, necesitas mucha tal, sabemos de sobra y creo que lo hemos llegado a discutir aquí que muchas filtraciones de One Piece antes de todo esto venían directamente de Viz, de la editorial inglesa. Sí, Y sí, pues sí. al fin y al cabo es como el tema de las filtraciones de videojuegos. Un desarrollador que dice a un amigo, estoy trabajando en esto, y el amigo se va a Yo no sé quién. Sí. 3djuegos.com y pone, hostia, se va a hacer no sé qué, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, bueno, en ese sentido no vamos a entrar porque es un debate bastante largo, Sí, pero creo que lo está sé, lo sé. nuestra posición bastante clara. Pues sí. Mm, Y con esto hemos terminado todos los temas de actualidad y el subtema y vamos a pasar a nuestro tema principal, ¿verdad? Sí, vamos a ello. Para el tema principal que habíamos preparado para este mes era un homenaje, ¿verdad?, a la vida y obra de Kazuki Takahashi, que es el autor recientemente fallecido de Yu-Gi-Oh!, que es una serie que, bueno, todos sabemos el impacto tremendo que ha tenido mundialmente y precisamente de forma de homenaje cariñoso queríamos dedicarle, aunque sea poquito, queríamos dedicarle una parte del podcast, así como creo que él ha dedicado, o dedicó, por desgracia, tanta parte de su vida a hacer feliz a millones de niños sin creo que ni siquiera saber lo que iba a hacerlo. Por tanto, bueno, Kazuki Takahashi nacía en Tokio, ¿verdad?, en Japón, el 4 de octubre de 1961. Su nombre real no era Kazuki, era Kazuo. Sé que ese nombre se lo cambió después, ahora hablaremos de ello cuando entremos en su biografía en más detalles. Y bueno, sabemos que estuvo en activo desde 1981 hasta el día de su fallecimiento, ahora en julio de 2022, tristemente. Hizo su debut, ¿verdad?, serializando como mangaka en 1986, 5 años después, eh, con 23 años, si no estoy equivocándome yo con las matemáticas, que es una cosa que me sobrepasa. Y es, evidentemente, muy conocido, archiconocido por ser el autor de nuestra querida, bueno, de mi querida Yu-Gi-Oh! Y publicaba la Weekly Shonen Jump de 1996, fecha en la que yo nacía, por lo tanto tengo también bastante cariño a la serie también por eso, hasta 2004. Todos sabemos que este manga a la vez creó, ¿verdad?, un juego de cartas tremendamente popular que sigue levantando millones de pasiones alrededor de todo el mundo. Y de hecho, es el juego más vendido de cartas de la historia. Está en el Guinness World Record y, si no me equivoco, creo que ha vendido 25.000 millones de copias o cosas así. Es una absoluta barbaridad. Y bueno, terminando esta especie de introducción así relativamente improvisada que queríamos hacerle, antes de entrar en su obra y en detalles mucho más específicos que va ahora a presentaros tanto Ralph como yo, es muy curioso porque este autor, Takahashi, ha publicado en las 3 grandes empresas del sector de manga en Japón, que son Shueisha, Kodansha y Shogakukan. Cuéntanos un poquito más, Ralph, tú también. Pues ya entrando ya mucho más de lleno en la obra y entrando a detallitos, y pido antes de nada perdón si pronuncio alguno de los múltiples nombres que voy a leer a continuación mal. En 1981, como comentaba Andrés, Takahashi empezaba su carrera dentro del mundo del manga con un one-shot que se llamaba Ink Love Ball. Era un one-shot que publicaba bajo un seudónimo, bajo un nombre falso, que era Hajime Miyabi. La verdad es que no voy a entrar en detalles de si era un nombre que utilizaba cambiando sílabas del suyo o tal, porque lo desconozco por completo, pero era un nombre bastante alejado de lo que era su nombre real. La cosa es que con este one shot ganó un premio, ganó el 8º Shogakukan New Comic Award y publicaron ese trabajo en el número 31 de la Weekly Shonen Sunday de ese mismo año. La cosa es que Takahashi hasta el momento, hasta la publicación de ese trabajo, de ese primer prototipo, había estado trabajando como un diseñador en una empresa de videojuegos.
Y fue a partir de este momento, a partir de este premio, que decidió dar un poco de giro a lo que era su carrera profesional hasta el momento y empezar a perseguir una carrera como artista de manga, empezando sobre todo por ser asistente. Si alguno de vosotros habéis estado siguiendo las novedades y los tweets que hemos puesto en nuestra cuenta, no en redes, habréis visto que hemos hablado de como muchísimos mangas que comentaban al respecto sobre Takahashi y sobre todo George Morikawa, que comentaré más adelante, hablaba de que él había trabajado junto a Takahashi en serializaciones y como asistente de forma mutua. Dejando eso un poco ahí más de lado, como decía, empezó a ser asistente y la primera serialización del autor llegaría en 1986, como adelantaba ya Andrés anteriormente, con Goukyou Choji Ikiman, una serie que era una adaptación al manga de un anime original de deportes, de béisbol, si no recuerdo mal, o de algún otro deporte raro, porque creo que no era exactamente béisbol. Y esta pequeña serialización se publicó en la Weekly Shonen Magazine de Kodansha. La cuestión es que la serie pues no funcionó muy bien porque duró solo 2 volúmenes y esta obra, como decía anteriormente, la comentaba George Morikawa, autor de Hajime no Ippo, para aquellos que no conozcáis el nombre así de primeras, porque tanto él como Takahashi habían estado ayudándose mutuamente en sus comienzos como mangaka. Takahashi le había ayudado a Morikawa en la serialización de... Ay, se me va a ir el nombre ahora. No sé si era algo de Blue. Signal Blue, efectivamente. Le estuvo ayudando en la serialización de Signal Blue y Morikawa en este caso estuvo ayudando a Takahashi en esa serialización de Ikiman. Estaban los dos por aquel momento en la magazine. Total, que Takahashi en su caso decidió continuar trabajando y moverse, en este caso de editorial. En el propio Hiro Morikawa también lo comentaba, que Takahashi le decía literalmente: voy a ir a hacer dinero a Shueisha, voy a sacar un poco de dinero ahí en Shueisha, a ver qué tal me va. Y Morikawa, por un lado, confiaba en él y por otro lado sabía que no iba a ser sencillo. Pero Takahashi le echó 2 pares de cojones, básicamente, y en 1990 publicó Tokyo no Taka, un nuevo one-shot en la Weekly Shonen Jump. En esta misma revista acabaría empezando una serialización que no funcionaría por desgracia, que se llamaba Tenneiro Danji Burai, que duró también 2 volúmenes, que comenzaría de 1991 a 1992. Y bueno, el propio Takahashi, en entrevistas mucho posteriores a la publicación de estos trabajos, admitía que sus primeros trabajos pues no eran exitosos. Sus primeros trabajos eran un fracaso y la cantidad de volúmenes que publicaba y las palabras del propio Morikawa pues dan a entender que ambos eran conscientes de la dureza de la industria y de cómo funcionaba todo aquello. La cuestión es que, bueno, un poco más tarde, como va a comentar ahora Andrés, llegaría el éxito de Takahashi. Éxito que todos conocemos, vaya, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Empezaba en 1996 y, como comentábamos, ¿verdad? Dejaba de ser Kazuo Takahashi para dibujar bajo el nombre de Kazuki en la Weekly Shonen Jump. Esta serialización, según las palabras de Kita Yasuaki, perdonad, que es el mangaka de Makuhari, vaya nombres, serie de 9 volúmenes que también era en 1996 la Shonen Jump, estuvo a punto de ser cancelada por baja popularidad. Es muy curioso pensar que una serie como Yu-Gi-Oh! Iba a ser cancelada, pero todos sabemos que es una franquicia que tiene más de 40 millones de copias en circulación, gracias a esa grandísima imaginación que tenía Takahashi. Y bueno, evidentemente el diseño de personajes y monstruos que todos conocemos, ¿verdad? El dragón de ojos azules maravilloso. Y, en fin, hay tantos ejemplos que paso de pensarlo que si no me voy a llevar 3 años diciendo. Porque a mí sí me gustaba muchísimo de pequeño el diseño de estos monstruos. Entonces, lo dicho, este famoso anime, que hasta hace poco, no sé si lo sabréis, pero se podía ver en Netflix, lo he comprobado antes de hablar del tema. Me da un poco de pena porque el año pasado estuve viéndola yo, el anime. Perdona que me desvío un poco, pero estuve viendo el anime hace relativamente poco, me vi como 20 capítulos, así. Tío, me encantaba. Y me da mucha pena porque ya no está. Ahora mismo Yu-Gi-Oh! No se puede ver en ningún lado en castellano de forma legal porque lo he estado buscando y no está, pero bueno. Y aparte del anime, por supuesto, el juego de cartas que llegaba de la mano de Konami y que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida. Y como comentaba también antes, con más de 25.000 millones de cartas vendidas.
Si no contamos, por supuesto, las falsas, que yo, por cierto, tenía casi todas falsas. Lo mío era... Soy como yo con las de Pokémon, ¿eh? No te preocupes. Sí, no, yo igual, vamos, yo me iba al bazar de al lado de casa de mi abuela y me echaba a comprar cartas con lo duro que me daba. Me trae muy buenos recuerdos, tío. Pero bueno, tras acabar la serialización de Yu-Gi-Oh!, Takahashi continuó supervisando incluso la franquicia con otras, ¿verdad? Otras secuelas o spin-off de Yu-Gi-Oh!, como Yu-Gi-Oh! R, Yu-Gi-Oh! GX, Zexal, The Team Zexal, Arc B. Hay muchísimas series de Yu-Gi-Oh!, todos lo sabemos. Incluso hay crossovers en anime, crossovers en videojuegos, en fin, es una locura. A nivel de merchandising, la serie, tú lo sabes también muy bien perfectamente que es una locura. Así que también se encargaba de ilustrar y trabajar para las animaciones de la serie Pyramid of Light, GH, Alex, 5Ds, Zexal, Bones Beyond Time, que es una película, y The Dark Side of Dimensions, que también es otra película de Yu-Gi-Oh!, ¿no? Si no me equivoco. Así que, bueno, no solo era un diseñador, o sea, que también trabajaba en escenarios, en guiones, en producción, en storyboards. Y, claro, evidentemente, formaba parte de todos los sets de cartas de la franquicia Yu-Gi-Oh! Y ya esto es un poco terminando lo que es la década de los 90, principio del siglo XXI, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más de a partir de los 2000, que fue de su vida. Pues básicamente ya de por sí este autor en el 2000, en mitad de lo que era la serialización de Yu-Gi-Oh!, prácticamente justamente mitad, porque al final estamos hablando de una serie que duró 8 años, pues justo ya en esa mitad, Takahashi, a modo de trivia, era una de las personas más ricas en todo Japón a nivel cultural, porque según las informaciones que hemos podido encontrar, Takahashi pagaba hasta 420 millones de yenes en cuanto a impuestos por renta. Claro, ahora mismo estaréis diciendo, bueno, 420 millones, si los conviertes a euros no son tantos, son 3 millones de euros. 3 millones de euros. Pagaba... Eso no lo vemos tú y yo en tu vida. Eso no lo vamos a ganar tú y yo. No, la vida. Aunque nos multipliquemos por 24 y tenemos lo mismo. Es imposible. Básicamente la influencia de este hombre, tal y como comentaba antes Andrés, con las muchísimas producciones que no hemos comentado ni siquiera todas, porque si tuviésemos que comentar la cantidad de cartas que existen dentro de Yu-Gi-Oh!, podríamos hacer 3 capítulos seguidos. La influencia de Takahashi es innegable. No podemos, por mucho que conozcas o no conozcas la obra, como es en mi caso, yo, a diferencia de Andrés, no tengo un apego con respecto a Yu-Gi-Oh!, no he jugado a los juegos de cartas, no las coleccionaba de pequeño, no juego al Duel Master, que es el juego digital que hay ahora de cartas de Yu-Gi-Oh!, no tengo conocimiento de la serie, aunque he empezado a leer el manga porque tengo mucho interés en lo que es descubrir todo este mundo, incluso si no acabo siendo un fan, porque creo que al final parte de la magia del manga es un poco eso, descubrir franquicias y en universos tan grandes como este, nacidos a partir de una obra publicada en esta revista y que bueno, que han influenciado a tantísimas personas, no solo a jugadores, sino también a propios artistas de manga, como comentaremos más adelante. La cuestión es que el poder que tenía este señor después de comenzar la serie era prácticamente inimaginable. Y a mí una cosa que sí que ya me llega mucho, aunque no sea fan especial de Yu-Gi-Oh!, sí que soy fan de Bobo, y supongo que lo ilustrará en el vídeo, esa legendaria colaboración en el momento en el que Yugi aparece de la cabeza de Bobo y saca una carta para invocar al dragón y cargarse, sin dar spoilers, a uno de los jefes más importantes de toda la serie de Bobo. Lo estoy viendo ahora. Yo me quedé muñeco, me quedé en el suelo, te lo juro. Me parece fantástico. Yo esto no lo sabía, ¿eh? Yo esto no lo sabía, me estoy enterando cuando me lo has contado, pero es muy divertida la imagen, la pondré evidentemente en el vídeo. No sé si es muy divertida. En la propia cuenta de Twitter citamos un hilo que narraba toda esta anécdota, porque básicamente era que Takahashi y Sawai se conocieron en una de estas fiestas anuales de la Jump. Y bueno, pues estuvieron hablando un poco y Sawai le dijo así un poco de coña, estaría en verdad guapo que de repente de la cabeza de Bobo salga el Yugi y le enseñó la carta. Esto no se lo dijo literalmente como estoy diciendo yo, ¿vale? Estoy dando el toque cómico, como entenderéis. Y salga el Yugi de repente y le dijo el Takahashi, pues lo hacemos. Y el puto Takahashi le envió el Yugi saliendo de la cabeza para que lo completase Sawai y lo publicase en la revista y apareció. Y nosotros citamos ese hilo comentando cómo después Takahashi en el propio manga de Yu-Gi-Oh!
decidió hacer un pequeño tributo, un pequeño homenaje a Bobo, sacando el pañuelo de Nus, que es un pañuelo muy característico de Tokoro Tennosuke, el personaje que es un azul de la serie. Y bueno, pues ese tipo de cosas al final son bastante bonitas de ver, y el día que se anunció todo esto fue bastante emotivo ver este tipo de anécdotas. Ya así, volviendo a lo que es la carrera de Takahashi, después de publicar Yu-Gi-Oh!, 9 años después de acabar su serie, en 2013, publicaría un nuevo one-shot, un nuevo prototipo, se llamaba Trump, es una obra de fantasía clásica que no planeaba en ningún momento ser serie, ni lo acabaría siendo. En 2015 el autor acabaría recibiendo el Inpoca Award de la San Diego Comic Con por su contribución al final al mundo del cómic, que es, como decíamos anteriormente, innegable. Y en 2016 sí que publicaría un trabajo bastante importante, sobre todo para los fans de Yu-Gi-Oh!, que sería Yu-Gi-Oh! Transcend Game. Transcend Game es un especial de 2 partes, 2 capítulos, que se sitúa justo después del final de la serie original de manga y justo antes de la película que comentaba antes André, llamada The Dark Side of Dimensions. Funciona así como un enlace canónico a lo que es esa película, y la verdad es que ahora que estoy empezando a leer la serie, si me engancho lo suficiente es posible que le dé un intento y me vea todo, porque puede estar bastante interesante ver cómo se ejecuta todo esto, la verdad. Más allá de eso, en 2018 Takahashi volvería, en este caso con una miniserie de misterio que se llamaba The Comic. Esta obra, para resumir un poco su trama, es un thriller sobre un mangaka bastante joven que tiene que resolver un asesinato. Un asesinato en el que pues, un amigo suyo, también mangaka, es acusado de ser el asesino. Por tanto, debe resolver este misterio, y son unos 7 capítulos que se publicaron en la Weekly Shonen Jump de forma seguida, que se recopilaron en un volumen y que están licenciados en inglés. Por desgracia, en España creo que no. Pero bueno, para quien quiera leerlo, pues puede buscarlo, puede estar bastante interesante. Ya finalmente, el último trabajo del que tenemos constancia fue publicado en 2019. Fue de nuevo una pequeña publicación dividida en 2 capítulos, que fue parte de la colaboración que tuvo Marvel con la Shonen Jump Plus Up. Fue una colaboración en la que diversos mangaka tomaron a los héroes más conocidos de la franquicia de superhéroes, entre ellos Iron Man, Spider-Man, Hulk, Thor, etc., Deadpool también, y crearon Secret Reverse. Secret Reverse con Kazuki Takahashi, me refiero. Secret Reverse es un one-shot que está protagonizado por Iron Man y por Spider-Man, que podéis encontrar recopilado también en inglés. Y para aquellos que a lo mejor no os suene tanto y os esté sorprendiendo un poco esta colaboración entre Marvel y la Jump Plus, a lo mejor a muchos sí que os suena Deadpool Samurai, esa obra que sí que está publicada aquí en España y que también nació de hecho, colaboración. sí. Exactamente. Exactamente. Ya, como decía, este es el último trabajo del que tenemos constancia de Takahashi, tristemente, porque ya la última noticia que acabamos teniendo del autor es que en julio de 2022 se notifica que el cuerpo del autor es encontrado en la orilla de Nago, en Okinawa, con un equipamiento de buceo puesto. Resulta que lo encontraron días después de que falleciese, porque Takahashi había decidido ir a Okinawa solo a hacer, como era evidente, buceo por su cuenta, y alquiló un coche en una tienda que reportó a la policía que había estado varios días sin poder contactar con el autor de manga y que no eran capaces de contactar ni con él ni con el coche que había alquilado. No lo encontraban, básicamente. Por desgracia, cuando encontraron a Takahashi ya había fallecido, el coche había sido abandonado muchos días atrás, la muerte se produjo el 4 de julio por ahogamiento, y cuando encontraron el cuerpo este ya había sido dañado por la fauna marina que lo había encontrado flotando, desgraciadamente. Sentimos ser tan tétricos y descriptivos con este aspecto, no queremos causar repulsión, pero queremos ser claros con la información que se dio en ese momento y que la gente no tenga dudas al respecto. Ya después de todo esto, después de esta parte, digamos, un poquito tan tétrica, también va a comentaros mucho más con respecto a la vida personal y aspectos mucho más alegres y mucho más positivos de este autor. Porque me pone muy feliz ver cuáles son las inspiraciones y los trabajos que tanto han llevado a Takahashi a ser mangaka, ¿verdad? Porque en múltiples entrevistas, ¿verdad? A lo largo de su carrera, de su vida, comentaba que de pequeño era muy débil físicamente y claro, que se pasaba los días dibujando, influenciado por otras series, por otros autores, ¿verdad? Y bueno, algunos de los trabajos que más le influenciaban a él como este niño débil eran pues obras de Fujiko Fujio. Imaginamos que, bueno, por supuesto Doraemon, ¿no? Que es la archimega conocida en todos lados.
O, por ejemplo, bueno, Ultraman y Space Battleship Yamato, de la cual yo no desconozco, pero sí es verdad que Ultraman y los trabajos de Fujiko Fujioshi son, para nosotros aquí en Occidente, sí es verdad que son más conocidos. Y por otro lado, bueno, según sus propias palabras, por las propias palabras de Takahashi, él creía ser capaz de dibujar trabajos sofisticados, a través de la deformación en lugar de usar estilos más realistas. Una filosofía que luego volcaría de lleno en los diseños de Yu-Gi-Oh! Y algo que a mí, por cierto, me encanta, Raf, porque no sé si te lo he comentado alguna vez, pero yo en general no soy muy fan de los diseños hiperrealistas y del hiper mega realismo al que por desgracia se está acostumbrando no esta industria, pero sí el mundo, ¿verdad? Y medios como los videojuegos, ¿verdad? Por ejemplo. No, pero sí. bueno, otra... Sí, perdona. Y, no, que como lo que comentas al fin y al cabo, y con los pocos capítulos que llevo prácticamente de Yu-Gi-Oh! Leído, se nota claramente cómo él tenía ese ansias por dibujar como a él le apetecía, sin seguir, digamos, esas tendencias a lo mejor un poco más comerciales o un poco quizás más, ¿cómo decirlo? Un poco más atractivas. Porque a lo mejor podemos pensar, muñecos deformes, monstruos raros, Claro. lo echa para atrás, pero al final es lo que quería hacer y era lo que le funcionó. Sin duda. Y bueno, también evidentemente hay otras influencias, ¿verdad? Como, bueno, de una de las dos partes, porque recordemos que, bueno, ahí a lo mejor me tienes que corregir tú, pero yo juraría que sí, Fujiko Fujio eran realmente dos autores, ¿no? Evidentemente. Claro, evidentemente. Entonces, bueno, todas el sus... Fujiko F y el Fujiko A. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, ellos tienen todas sus obras, bueno, diferenciadas de alguna manera, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Una de ellas era Mataro Gakuru, que no la conozco, yo creo que ni siquiera no ha llegado nunca a nuestro país, ni de broma. Claro, ni de broma, vaya, una de las cuantas decenas de obras de ellos que no han llegado aquí, evidentemente, pero también es verdad que en el caso de Fujiko y tal, lo que llegaba aquí sobre todo eran los animes. O sea, eran los animes, era Doraemon, era... ¿cuál era el del ninja? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Que me encantaba el del Rantaro, ninja. ¿no? No, Rantaro era el otro. Rantaro el Ninja Boy era el otro, ¿no? Hostia, no, sí, que digo. Hattori el ninja. Hattori, sí, Hattori el ninja. Hattori, Y claro luego que es Kiteretsu. que... Y Kitereso el primo listo de Novita, que me sé la intro Exactamente. de las tres de memoria, pero bueno. Y por supuesto, bueno, una de las grandes influencias también de Takahashi es JoJo's Bizarre Adventure de Araki, de Hirohiko Araki. Pero en especial la tercera parte, ¿verdad? Que me encanta a mí, por cierto, la tercera parte de JoJo's. Y que a ver si te la lees, mamón, por cierto. Bueno, no, léetela, no, mírate el anime mejor. Pero bueno, también curiosamente, Eduardo Manos Tijeras, que nunca lo hubiera dicho, pero bueno, Takahashi se inspiró en Eduardo Manos Tijeras para el traje de Yugi. También basa todo Yu-Gi-Oh!, ¿verdad? Sirve una especie de prototipo si lo pensamos. Vamos a situarnos en Star Wars, ¿vale? Si sois fan de la franquicia seguramente vayáis a saber de qué es lo que voy a hablar. La primera vez que se ve este juego es en el episodio 4, si no me equivoco, creo que estoy bastante seguro de que es el episodio 4, que es un juego holográfico, ¿verdad? En el que hemos visto a diferentes jugadores peleando, entre comillas, entre ellos. Son dos jugadores, ¿verdad? Recuerdo el caso de Chihuahua contra R2D2 o contra C3PO, no sé cuál de los dos era. Y bueno, cada uno tiene una serie de monstruos holográficos y se van matando entre ellos. Pues sí, yo esto no lo sabía, yo esto no, vamos, lo hemos conocido en base a indagar más, ¿no? Sobre la vida y obra e influencia de Takahashi, pero yo no tenía ni idea de esto y me ha dejado muy sorprendido porque, bueno, Star Wars es una de las franquicias más importantes de la historia, eso es así, pero no sabía que había inspirado a Yu-Gi-Oh! Cuando precisamente lo estábamos comentando, ¿verdad, Ram? Que si te pones a pensarlo, es que es Yu-Gi-Oh! O sea, pero bueno, es curioso, fíjate. Así que bueno, la influencia de George Lucas también ha llegado al manga, por supuesto. Por otro lado, bueno, también le encantaban el shogi, el mahjong, los diferentes juegos de cartas y los RPG, así que bueno, como él quería, Takahashi quería, a la hora de enfocar el juego de Yu-Gi-Oh!, ¿verdad? No quería centrarse en juegos de ordenador, sino en un enfrentamiento cara a cara como este de Yarick de Star Wars, metiendo también por dentro la amistad, ¿verdad? Pues bueno, evidentemente se basa en este tipo de hobby suyo. Es muy curioso, yo no tenía ni idea de esto.
También, bueno, evidentemente le encantaba Akira de Katsuhiro Otomo y Dragon Ball de Akira Toriyama, que me encanta porque cada día, o sea, cada vez que hablamos de un mangaka es más y más difícil encontrar un mangaka el que no se esté influyendo, no esté influenciado de alguna manera por Akira o por Dragon Ball. Es que es imposible, tío. Y hace poco recuerdo que lo comentábamos en privado, Rafi y yo, ¿verdad? Que un día queríamos hacer un capítulo, una parte del capítulo que fuese hablando de alguno de los mangas más influyentes de la historia. Uno de ellos, evidentemente, es Akira. A ver si hacemos ese capítulo un día. Y otro, evidentemente, Dragon Ball, seguro. Aparte de Akira y Dragon Ball, y hay otras inspiraciones que hemos comentado anteriormente, se sabe con certeza que a Takahashi le gustaban muchísimo los cómics americanos. Y uno de ellos que le encantaba era Hellboy, tanto que era su favorito, y que existe una especie de crossover entre Hellboy y Yugi, que lo pondré en nuestro vídeo de YouTube para que lo podáis ver, que básicamente es Hellboy con una camiseta de Yugi, y que, bueno, que lo hizo Mike Mignola, vaya, uno de los creadores de Hellboy fue quien hizo esta ilustración y es muy, muy chulo. Esto además tiene unos pocos de años porque yo recuerdo perfectamente, no sé si, yo creo que es 2019 cuando pasó esto porque lo recuerdo bastante bien. Pero bueno, y otros artistas americanos de los que era fan era Simon Bisley, que es uno de los mayores encargados de Lobo, uno de los cómics cómic americano, ¿verdad? Y también Juez Dredd, que bueno, yo Juez Dredd lo conocía por la película del mismo nombre, y también incluso de cómics de Batman se encargaba este señor. Y poco más con respecto a las influencias, pero sí hay un tema muy, muy interesante, muy guay, que además conecta con la actualidad de Japón, ¿verdad? Efectivamente. Básicamente, Kazuki, por así decirlo, era muy abierto con sus opiniones políticas al fin y al cabo. Y en una ocasión publicó en Instagram una ilustración de, en este caso, Yugi y otros personajes de la franquicia en la que de forma prácticamente directa criticaba al gobierno del recientemente fallecido Shinzo Abe, el primer ministro que falleció hace relativamente poco porque le dispararon. Le pegaron un buen tiro, sí. En mitad de un, no sé si era un mitin o una especie de discurso que estaba dando en público, y básicamente en la calle, un señor que creo recordar que había sido miembro del ejército y que, según alegaban, no estaba contento con las actuaciones y las políticas que había tomado Shinzo Abe durante su estancia en el gobierno, pues se lo cargó, literalmente. Y bueno, dejando ese incidente de lado, básicamente lo que Kazuki Takahashi comentaba en esta ilustración que hizo contra Shinzo Abe en este caso, era pues que pedía, digamos, a sus seguidores votar por la justicia. El mensaje decía que la administración de aquel momento de Shinzo Abe estaba traicionando a su propio país y que deseaba con todas sus fuerzas que el futuro de Japón fuese positivo. Y hace un llamamiento diciendo, por favor, a todos los duelistas, a todos los jugadores de Yu-Gi-Oh!, es hora de que votéis por la justicia. La cuestión es que después de publicar esta imagen en su cuenta de Instagram, al día siguiente, perdón, no al día siguiente, sino que en el mismo día publicaría una nueva foto en la que se disculparía al respecto. Diría, perdón, he sido un poco una molestia, tengo diversas opiniones con respecto a política en este caso, pero me disculpo con todos mis fans por utilizar personajes de mi obra para expresar ideas políticas. La cuestión es que a pesar de este mensaje de disculpa, pues no borró la ilustración que publicó. Y bueno, ahí se quedó la pequeña anécdota. Bastante curiosa que haya resultado que el fallecimiento de ambas personas involucradas en esta polémica haya sido tan reciente y tan cercano uno a otro. Desde luego que es curioso, ¿eh? Yo esta anécdota no la conocía antes también de investigar. ¿Tú la conocías? ¿Todavía has escuchado eso? No. ¿Qué va? Pues me llamó la atención porque, coño, dice, sí, porque criticaba a Shinzo Abe también. Y digo, joder, macho, qué casualidad. Si murió hace, ¿qué? ¿Menos de un mes, más o menos? En fin. Por cierto, en el post de Instagram no es visible, ¿verdad? Intenté entrar, pero la cuenta es privada, si no me equivoco. No tengo ni idea porque no he llegado a entrar. Pero... No, pues si quieres intenta entrar y no te va a dejar.
Me dio bastante coraje porque digo yo, joder, a ver si puedo verlo. Bueno, la imagen la pondré, por supuesto, en el vídeo, o sea que no hay problema. Pero, hostia, que me hubiera gustado ver qué otras cosas publicaba, pero no sé si la cuenta está puesta privada a raíz de eso que ocurrió o a raíz de su fallecimiento. No tengo ni idea. Pero bueno. Como una curiosidad final, antes de despedirnos de la vida y obra de Takahashi, tenía un perrito, un Shiba Inu llamado Taro, que fue la inspiración para una de las cartas del juego de cartas, vaya, valga la redundancia, cuya figura se llama Taro, el guerrero Shiba. Tanto era el cariño que le tenía él a su perro que fue él mismo el encargado de dibujar el arte de esa carta. Y vaya, la podéis encontrar si buscáis Taro Guerrero Shiba os sale, yo pondré independientemente como todas las demás. Pero es muy divertido porque da la sensación de que se lo pasaba muy bien con su trabajo y bueno, eso me hace muy feliz, la verdad, francamente, como fan. Y ya por otro lado, bueno, no tenemos mucho más que comentar al respecto. Sí es verdad que bueno, el Raf lo ha comentado antes, ¿verdad? Que no tenía una vinculación así potente con Yu-Gi-Oh! No, en mi caso, bueno, sí, nada, perdón. No, simplemente eso. Soy consciente de obviamente el impacto que ha tenido la franquicia a nivel no solo dentro de la industria del manga, sino a nivel de, como mencionábamos antes, juegos de cartas, videojuegos incluso, animación, merchandising, peluche, música, todo lo que te puedas imaginar, porque esto es algo que también quería comentar contigo, hablando de Yu-Gi-Oh! Y es que muchas veces cuando nos paramos a pensar en las franquicias más grandes en este caso a lo mejor juegos o juguetes, siempre tendemos a pensar, yo por lo menos tiendo a pensar en las típicas, rollo, yo qué sé, te digo Pokémon y tal, pero sí que es verdad que creo que a la hora de hacer rankings o a nivel general, en cuanto a contenido mainstream, pocas veces la gente añade Yu-Gi-Oh! A esas listas, y creo que cuando te paras a mirarlo, cuando te paras a ver lo que es la franquicia, el impacto que tiene, todo lo que tiene detrás, abruma porque es insano. O sea, no, es que creo, a partir de una serie de manga que duró, no es ni de las más largas siquiera de la historia de la revista, ha creado algo inmortal prácticamente. En solo 8 años de serialización es una cosa muy, muy chocante porque creo que resulta imposible. Yo no sé las nuevas generaciones, también te digo, creo que las nuevas generaciones evidentemente no de la misma manera, pero porque es lógico. Pero para nosotros que somos niños de los 90, yo que soy del 96, tú eres del 99, ¿no? Si no me equivoco. ¡Ah, qué pringao! Siempre se me olvida. ¡Qué pringao! No eres mi persona. Bueno, en fin, perdona. Que total, eso, bueno, eso, total. Bueno, yo soy un niño de los 90, este chaval, no olvidémonos de él. Pero bueno, el caso es que me da mucha pena porque yo sí coleccionaba las cartas, tenía cientos de cartas y nunca conseguí completar el hijo de puta de Exodia. Que, bueno, en fin, es que hay tantísimas cartas famosas, es muy difícil no haber crecido siendo un niño de los 90, retomando lo que estaba comentando, con algún tipo de influencia de Yu-Gi-Oh! O viéndolo. Es verdad que yo no jugaba, porque yo nunca he sido un jugador de juegos de cartas. De hecho, el juego de cartas de One Piece va a salir, ¿tú te crees que yo voy a jugar? Yo quiero coleccionar las cartas que están guapas y punto. Pero es que y punto. Y es lo que me pasaba a mí con las cartas de Yu-Gi-Oh! Es que, joder, es que me acuerdo de muchísimas añadir las imágenes al vídeo, pero por ejemplo el monstruo renacido, que era un bicho que era como una especie de reliquia, el que era el mago del tiempo, tío, que era un reloj, Exodia, evidentemente, la olla de la extravagancia, hermano, es que me acuerdo de un montón de ellos. O la bruja, que nunca me acuerdo cómo se llama, tío, el dragón blanco de ojos azules, el de las 5 cabezas, el guardián. Bueno, es que parece que me lo estoy inventando, pero no, evidentemente no me lo estoy inventando. Y es que me encanta, me flipa. Además, bueno, ¿quién era el otro? Había otro que era la calavera, no sé qué, que era un demonio que parecía totalmente plagiado de Dragon Ball GT, del Shenron este, bueno, en fin. El mago oscuro, en fin, tío, no sé. Había uno, ya para terminar, porque no me voy a poner a hablar de todas las putas cartas de Yu-Gi-Oh!, no te jodes. Había uno que se llamaba el Guardián Celta, tío, que esto es verídico, ¿eh? Yo pensaba que el Guardián Celta
era Link de The Legend of Zelda. Y no sé si sabes de quién te hablo, si no, te envío una imagen para que lo veas por el chat. No, vamos, te la he pasado, pero básicamente yo no había jugado a nada de Nintendo en aquella época, tío. Nunca, nada, yo no era... ¿Qué? Se da un aire. Se da un aire a Link, hay que admitir que se da un aire. Y bueno, además un elfo de su puta madre, pero bueno, total, que yo pensaba que él era Zelda, ¿no? Entre comillas. Y bueno, esa era sin duda mi carta favorita además, de pequeño. Tengo que tenerla, me gustaría mucho volver a sacarlas y buscarlas, porque vete a saber dónde están. La mayoría que yo tenía era falsa, como comentaba al principio. Tenía algunas que eran verdaderas, pero bueno, a mí en ese aspecto siempre me da igual. Yo lo que quería era tener la carta de forma física para manifestar el cariño que yo le tenía a la franquicia. Así que cuando me desperté y vi que había fallecido, no me pasó lo mismo que como cuando murió Miura, por ejemplo, porque el apego que sentía, por ejemplo, a Berserk, que siento a Berserk es mucho más grande, pero Yu-Gi-Oh es una parte tan importante de miles de millones de niños en el mundo, tío. Me da un poco de fatiga pensarlo, no sé si me entiendes, tío. Eso son cosas, es lo que tú dices, tío, es totalmente aplicable a otras grandes franquicias como Pokémon. Y a veces nos olvidamos de dónde viene todo esto. Es muy curioso, tío. Yo, como último añadido, ya por si quieres ir dando fin al tema, de nuevo, como una persona que es completamente externa a esta franquicia por el momento, porque como digo, he empezado el manga hace relativamente poco y quiero adentrarme en él y en la franquicia bastante. Simplemente por interés y curiosidad por conocer todo este mundo. A mí, ya te digo, no me hace falta que me reiteren obviamente todo lo que es el impacto de esta franquicia, porque lo veo claramente. El día en el que salieron las noticias era evidente, pero creo que un reflejo muy claro, muy claro, de la importancia que ha tenido esta obra, sobre todo en su país de origen, es ver cómo en el último número de la revista de la Jump, todos y cada uno de los autores que estaban publicando una serie, incluso Shun Saeki y Yuto Tsukuda, autores de Shokugeki no Soma, que han vuelto después de mucho tiempo para publicar un capítulo del spin-off de One Piece, Shokugeki no Sanji, incluso ambos, los comentarios que han realizado al respecto son de Kazuki Takahashi. Todos dando su respeto, mostrando su pésame, sintiendo muchísimo el dolor de su pérdida, todos y cada uno de ellos sin ningún tipo de excepción. A mí eso me parece el tipo máximo de muestra del respeto que se le tiene a un autor como él, y en general, bueno, el público ha hablado por sí mismo con las noticias, así que eso, desde aquí nuestro más sincero pésame y esperamos que tanto su familia como sus amigos puedan recuperarse pronto y que descansen en paz, porque se lo merece. Pues sí, sobre todo nuestro cariño y en mi caso el agradecimiento, tío, por tantísimas horas de enano simplemente mirando un trozo de papel. O sea, es absurdo. Me ayudó muchísimo a alimentar toda la imaginación que yo tenía de pequeño. Yo de pequeño dibujaba muchísimo. Ya vamos a cerrar esto, que al final en vez de hacer una biografía de ese caballero la voy a hacer de mí. pero en serio, yo dibujaba muchísimo de pequeño, igual que hacía él, y ahí empatizo mucho con él, tío, y me transmite mucho eso que comenta de que era débil y tal, y que él dibujaba mucho. Yo débil sigo siendo, pero ya no dibujo. Pero entonces sí dibujaba y sus cartas ya fueron una inspiración tremenda para mi vida y desde aquí le mando un gracias enorme. Así que bueno, hasta aquí nuestro homenaje, y para que no sea todo tan agridulce, que este ha sido un capítulo un poquito agridulce en algunos puntos, en verdad, vamos a hablar de nuestra recomendación, no nuestras, porque hoy os traemos una recomendación doble. Este mes os traemos una sola recomendación en lugar de dos, porque estuvimos pensando, pero aparte de pensar, que no es algo que solamos hacer muy a menudo, nos vimos en la situación de que ambos estábamos leyendo el mismo manga prácticamente en el mismo periodo de tiempo. Bueno, porque te lo recomiendo. No sé de qué me habla. Bueno, es una serie, bueno, a ver, aquí se tira él el pisto, porque sí me lo recomendó él, es verdad, pero es una serie que yo me quería leer de hacía mucho tiempo, porque dos personas por mi TP hablaban, la recomendaban.
la recomendaban mucho. Pero bueno, sí, es verdad que el que me incitó a leerla recientemente fue él. Pero bueno, en fin, él la ha leído ilegalmente y yo me he comprado los volúmenes, ¿eh? Ya está, ya está, nada. Tengo que decir que yo tampoco me la empecé a leer por mi propia cuenta, fue Marina la que me empezó a leerla. Qué pedazo de pringao. A lo mejor nos está escuchando ahora mismo cuando... En fin. Total, la serie que os vamos a recomendar este mes se llama Insomniacs After School. Que es, es una serie de mi puta madre, porque lo he perdido totalmente, así que bueno, en fin, vamos a recomendar. La serie que os traemos, no, ¿cómo empiezo? Espérate, ¿cómo había dicho? La serie que os traemos este mes, que yo cállate, vale, es tarde y he trabajado muchas horas, tú no sabes lo que es eso. Vale, esta serie de la que estamos hablando es Insomniacs After School, de Makoto Ojiro. Insomniacs es una serie que está abierta ahora mismo, tiene 9 volúmenes en Japón y 7 están siendo ya publicados aquí en España gracias a Milky Way Ediciones, con una edición fantástica, por cierto, que os recomiendo muchísimo. Es una serialización que lleva desde 2019, lleva relativamente poquito tiempo y se publica en la Big Comics Spirits de Shogakukan, que es muy famosa por series como Aoashi, que ahora tiene, bueno, es un anime furbo que está teniendo mucho éxito ahora mismo, tanto en manga como anime, y algunas obras del autor de Pum Pum, ¿cómo se llama? Se me he perdido el nombre ahora mismo. Madre mía, Asano, con lo que me gusta a mí. O por ejemplo I Am Hero, el manga este del otaku mugroso que caza zombies, que tengo que seguir leyéndolo, por cierto. Varias series de Junji Ito como Uzumaki Ojio, que también son fantásticas. O varias series de Urasawa, ¿verdad? De Naoki Urasawa, como son 20th Century Boys. Por otro lado, bueno, sabemos que va a tener un anime el año que viene, en 2023, por parte de Liden Films, que es el estudio de animación encargado de obras como Tokyo Revengers, Kotaro Vive Solo, que es también bastante actual, que se estrenó en Netflix este mismo año, la adaptación de Verse de 2016, que esa no es que sea muy buena por lo que sea, y el anime de Catriel, que era la hija de Layton, ¿verdad? Me acuerdo yo, sí. De Profesor Layton, que... Sí, que bueno, Rafa y yo somos fan del Profesor Layton, aunque de Catriel no tanto, eso sí, pero bueno. Y bueno, también se han encargado de diferentes isekais y comedias románticas que bueno, hay una lista tan larga que como nos pongamos a decir. Pero bueno, Rafa os va a dar detalles de qué es lo que trata Insomniacs y ya después vamos a comentar un poquito de por qué estamos recomendando los dos. Bueno, pues para empezar la serie... trata sobre un chico protagonista de secundaria llamado Ganta que descubre que su compañera, Isaki, al igual que él, pues sufre insomnio. De ahí el título obvio de la serie. Básicamente comienzan a tener una relación en la que comparten siestas en un antiguo observatorio astronómico que tienen en el instituto y que es un trastero, pero que comienzan a compartirlo para poder dormir porque descubren que el uno junto al otro pueden realmente llegar a descansar y a perder ese sentimiento de ansiedad y de furia que tienen por no poder dormir al fin y al cabo. Básicamente la historia es muy dulce, es muy bonita, muestra la inocencia de esos dos estudiantes de instituto, de cómo va evolucionando esa relación de amistad en otras cuestiones mucho más amorosas, y la verdad es que es una serie, como digo, muy bonita, muy dulce, muy tranquila, muy relajada. Es una serie que se lee de forma casi inmediata. Son múltiples páginas en las que no encuentras prácticamente nada de texto, en las que solo vienes a disfrutar al fin y al cabo, a ver cómo estos dos pequeños jóvenes poco a poco comienzan a enfrentarse a esas noches en las que no pueden dormir y comienzan a conocerse poco a poco, a tratar sus tramas y sus traumas personales y básicamente a cómo crecen. Es una serie que, ya te digo, como te comentaba antes, ya me había llamado a mí la atención porque había visto algunos de los increíbles, impresionantes paneles, algunos de los, no sé si de los mejores, pero desde luego de los mejores ilustrados que he visto yo de todos los años que llevo leyendo manga, porque, vamos, tú lo sabrás, son, a lo mejor es simplemente una calle de Tokio, ¿verdad?, que está vacía y lo único que hay en esa doble página es ella, es la coprotagonista de la serie. Y muchas veces son páginas individuales, ¿verdad? Que son simplemente ella mirándote a ti como lector, pero realmente, evidentemente, está mirando al otro protagonista de la serie. Y esas miradas, esas sonrisas, esas lágrimas transmiten tanto. O sea,
yo genuinamente creo que es un prodigio. Es un manga muy prodigioso. Porque tiene una capacidad de transmitir, por lo menos a mí, por lo menos a mí me transmite muchísimo. No sé si opino exactamente lo mismo, pero al mismo tiempo creo que no le hace falta, o sea, no creo que el nivel de ilustración de la serie sea increíblemente magnífico, porque creo que tampoco le hace falta. Creo que tiene paneles y escenas muy buenas, pero a nivel general, a lo que es la serie en su construcción, las páginas principales de conversación, de encuentros y más normales, no tienen muchas veces fondos, tienen fondos blancos o simplemente son muy básicas en cuanto a diseño, pero porque realmente no necesita más, porque realmente lo que se centra es en ese diálogo, en esas interacciones y en esas expresiones faciales, sobre todo. Y cuando brilla, obviamente, es en esas páginas dobles, en esas ilustraciones fantásticas, tanto de noche como de día, esos escenarios, esos espacios abiertos, que al final te sumergen por completo en lo que es la obra y en ese espacio que están disfrutando los protagonistas. Disfrutas con ellos al fin y al cabo, que es lo que me parece más bonito de todo, porque sufras insomnio o no lo sufras, es muy bonito ver cómo crecen entre ellos, cómo crece la gente a su alrededor, cómo evolucionan, cómo se ayudan, cómo progresan y cómo lo hacen con tantísima naturalidad y realismo al fin y al cabo, porque es una serie con los pies muy en la tierra, no es sin duda comedia romántica de estas over the top, súper ridículas y absurdas. Sí. No tiene por qué ser malas, pero es una serie muy realista, pero al mismo dentro tiempo de su licencia, fantasiosa. vaya, mágica, claro, Al sí. mismo tiempo fantasiosa, porque obviamente no ocurren cosas en la serie que, bueno, pues como decimos siempre, son necesidades del guión, por así decirlo, pero están tan bien llevadas, la narrativa es tan buena, el nivel de ilustración, como decimos, lo clava y lo ejecuta. Cuando tiene que grabarlo, claro. Exacto. Ese es el caso. Es, como dice, es muy prodigioso, se siente todo tan calculado, tan bien medido, tan bien elaborado, que es hasta sorprendente, la verdad. No es que el autor sea novato, o autora, creo que es autora, si no recuerdo mal. ¿Ah, sí? Perdón por ese misgender, creo que es autora y que no, yo pensaba que era un hombre, sí. Para nada. Es una autora bastante veterana, tiene bastantes serializaciones previas, pero sí que es verdad que nunca había escuchado de ella y sí que había escuchado muchísimo de Insomniacs. Sí que había escuchado muchísimo antes de ponerme a leerla, que era muy buena, que merecía muchísimo la pena y la ha merecido, sinceramente. La ha merecido bastante porque es una serie que me comí en prácticamente 2 días y durante esos 2 días se me saltaron las lágrimas en múltiples ocasiones. Sí, estoy mirando y sí, es una mujer, no tenía ni idea. Pues, oye, pues explica por qué la ha hecho también, porque vamos, igual me sale ahí la vena de tal, pero francamente cómo están llevados los sentimientos es precioso en la serie. Y es como tú dices, es súper natural, pero a la vez es fantasioso sin tomarse unas licencias mágicas. Me encanta. Y a mí, en mi caso, como persona que padece ya padeciendo insomnio desde hace lo menos 14 años, me ha transmitido, creo que hasta más que a ti. O sea, no es por hacer yo tengo la picha más larga, ¿no? Pero sí es cierto que me ha transmitido mucho, tío, porque muchas de esas temáticas que yo os comentaba me ha hecho meterme en la piel del protagonista como yo creo que nunca jamás había empatizado, ¿sabes? Ha sido una experiencia leyendo muy intensa, pero para bien, muy bonita. O sea, no la cambiaría por nada del mundo. Yo como he comentado antes, me he comprado todos los volúmenes de la serie en Milky y luego recomiendo que hagáis lo mismo. Porque, bueno, depende de cómo estén vuestras carteras, porque en mi caso me gasté 45 putos euros en un día y al día siguiente me gasté otros 30. Fue como, hermano, me estoy gastando todo el puto dinero de cobrar en la puta serie esta. Dios, pues no me puedo arrepentir menos. O sea, es que para mí ahora mismo ese manga es un tesoro. Y cada tomo que vayan a sacar, cada X tiempo los de Milky, vamos, que cuenten con mi dinero. Porque estoy deseando de saber qué es lo que ocurre a continuación, cómo se desarrolla su vida y creo que trata el tema del insomnio de una forma tan bonita. Hay una escena, sin entrar en spoilers, por supuesto, que evidentemente el protagonista Ganta no puede dormir y tal, y está escuchando un programa de radio improvisado, ya te digo, no voy a dar detalles, y esa fue la primera escena, creo, de la serie que me dejó súper blandito, tío.
me emocionó muchísimo. Y a partir de cierto punto de la serie, que además ni siquiera tarda mucho en verse una vertiente más romántica, ¿verdad? De la serie, no tarda tanto. Creo que además es una relación que está tan bien construida, la de ellos dos, de amistad, de sentir algo más, que creo que está llevada a la perfección. Y bueno, francamente se ha convertido con 7 volúmenes en uno de mis mangas favoritos y no puedo parar de recomendarla. Así que, y ya te digo, yo la he leído oficial y tú no, ratas. Yo lo siento por mis limitaciones de cartera. La verdad es que me gustaría siempre leer muchísimo más manga de forma oficial, pero ya, tío, normal. no tengo trabajo. Soy estudiante, lo que puedo en cierto sentido. Intento apoyar el mercado como puedo, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que mi idea es que se vuelva una de mis series de mi estantería, básicamente, porque como lo sabes, ya soy una persona muy exquisita a la hora de comprar y consumir series. De comprar, sí. Tampoco puedo siquiera permitírmelo. Entonces, intento que lo que me compro, al fin y al cabo, obviamente, sea cosas que de verdad me llenen. Que tenga una huella. Y Insomnia, desde luego, lo ha hecho, la verdad. Porque creo que al final, dentro de esta serie, es una cosa algo de lo que más valoro, es que sus personajes sean capaces de interesarme. O sea, cuando una serie consigue tener unos personajes que yo vea, que yo lea y que yo diga, yo quiero saber qué ocurre con estas 2 personas o con estas 3, con estas 4 personas al final de esta obra, es cuando de verdad una serie a mí me ha llegado. Y en ese sentido, yo soy un enfermo del romance, lo he sido siempre mismo. Tengo muchísimas obras de las mis favoritas que están relacionadas con el romance. Blue Flag Smile on the Runway no es exactamente romance, pero tiene parte. Pero tiene elementos, ¿no? Efectivamente. Claro. Me encantan. Soy una persona que disfruta muchísimo con las relaciones románticas porque, no sé, no es que tenga que llenar realmente ningún vacío, ¿no? Pero sí que es verdad que las interacciones cuando están bien hechas con los personajes siempre es algo que me llena mucho. Una de las primeras obras de este estilo que más me gustó, pues, por ejemplo, Relife, A Silent Voice, Your Lie April, son obras que a mí me parecen absolutamente fantásticas. Hace relativamente poco me acabé From Me to You, Kimi ni Todoke, otra serie de romance que me parece espectacular. O sea, es ridículo lo bien construido que está ese casting y no voy a entrar más en detalles porque puede que a lo mejor lo recomiende en algún futuro capítulo del podcast. El mes que viene. Pero la cuestión es que a mí el romance me encanta y la forma en la que se lleva en Insomniacs me parece sublime. Es de lo más natural, de lo más inocente y de chico y chica de instituto posible. Es que es todo tan on point en cuanto a personajes, está todo tan bien construido en ese sentido, que es como digo, al final no te hace falta ni fuerza artística siquiera, porque es que es capaz de expresar muchísimo con muy poco, y eso es muy importante. El mes que viene nos recomiendas la enésima comedia romántica que te has leído este mes. la de Kimi no Todo, que así se llama, ¿no? A lo mejor sí, eso, le echo un vistazo porque a mí también me gustan mucho las comedias románticas. Que vas a llorar, ¿eh? Vas a llorar. Sí, ¿no? Sí, es que mi problema con las comedias románticas, las japonesas quiero decir, es que igual que a ti me gusta mucho el romance, pero el problema que yo tengo es que yo quiero verlo manifestándose. Y si no se manifiesta, o sea, por ejemplo, si yo estoy viendo Insomniacs y en Insomniacs no hubiera manifestación de los sentimientos románticos, no me sentiría de la misma forma, porque necesito verlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tranquilo. el GIF de Florentino, ¿no? Tranquilo. No, pero no te lo digo por esta, te lo digo en general, que me gusta mucho ver esta manifestación del amor, así que bueno, le echaré un vistacito, venga. Pero aquí que estamos recomendando otra, tío, venga, vamos a terminar ya, que es muy tarde. Vamos a acabar así. Bueno, el caso, que aquí nos despedimos, espero que os haya gustado muchísimo el capítulo de hoy y especialmente que recordéis con mucho cariño a los autores que han desaparecido recientemente y sobre todo en una nota mucho más positiva, que empecéis y leáis y compréis y apoyéis a Insomniac After School, ¿verdad que sí? Sí. Pues listo.
Pues nada, pues nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Y por cierto, una cosa que quería comentar antes de que nos fuéramos, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis y especialmente a todo el apoyo que estamos recibiendo en Twitter, que está siendo espectacular. Y estamos muy contentos con eso. Muy, muy contentos. Sabemos que obviamente Muy por nuestra parte estamos haciendo mucho trabajo en cuanto a noticias, actualidad, porque al final es algo que nos interesa, que nos gusta y que queremos traeros. Y la verdad es que esta acogida tan grande que estamos teniendo en estas últimas semanas en cuanto a recibimiento, apoyo y en general eso, genial. busteo de comunidad nos está motivando muchísimo a seguir. Así que muchas gracias a todos. Totalmente. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el mes que viene. Un abrazo. Hasta luego. Chao a todos.